Buenos días, señores padres, señores madres de familia. Son bienvenidos al Colegio Lev Vygotsky. No sé si me pueden alzar la mano los que estuvieron aquí en la primera charla sobre el duelo. Bueno, hay una buena cantidad, muchísimas gracias por quedarse, ¿no? Habíamos dicho en inicio cuando hablábamos del duelo, ¿verdad?, que es necesario hacer una inversión en la cultura, que no basta con que un padre de familia materialmente provea, sino que es necesario invertir en cultura. Y invertir en cultura no es fácil, hay que invertir recursos materiales, económicos, invertir tiempo, invertir concentración, atención, ¿no? Y este tema que vamos a tratar en este momento es un tema mucho más educativo. El anterior era un tema mucho más humanista. Ahora nos vamos un poco hacia el futuro, ¿verdad? Y de ¿qué es lo que tenemos del futuro? Del futuro lo que tenemos es el presente. El futuro no está en este momento, pero del futuro tenemos el presente. Si es que no trabajamos el presente y no lo trabajamos bien, no hay ningún futuro. Entonces a veces hablamos mucho de lo que queremos en el futuro, el bienestar de nuestros hijos, que triunfen, etcétera. Pero si no trabajamos el presente, no hay ningún futuro. Es hablar en el aire. Ahorita en este momento estamos construyendo el futuro. Y ustedes en este momento están construyendo el futuro. Porque están formándose, están educándose, están tomando cultura para ilustrar lo que puede venir en adelante para sus hijos. Esta es la filosofía del Colegio Lev Vygotsky. Por eso hemos armado todo este ciclo de conferencias y como dice en el cine, ¿no? Coming soon. Viene pronto más formación para ustedes. Entonces, en este momento nosotros vamos a recibir, ¿no?, a esta charla fabulosa, increíble, sobre la educación y la inteligencia artificial. Este es un tema totalmente nuevo. Educación e inteligencia artificial. Quizás para muchos de ustedes sea la primera vez que van a escuchar un tema así. Y uno puede sentirse así como medio intimidado, inteligencia artificial, ¿cómo es esto, no? Pero hay que entrar a esto, porque el futuro viene con esto. Entonces el Colegio Lev está pensando en esto para sus hijos. Y para esto hemos traído un experto, porque necesitamos aprender. Una de las características de la inteligencia humana es que busca el conocimiento. Si no sé, busco el conocimiento, ¿no? Muchas veces nos dicen, mi hijo no pregunte en aula, ahí hay una limitación. Es necesario buscar el conocimiento, ir en adelante en el conocimiento. Entonces, para esta charla tenemos con nosotros al doctor Sang-Gun Yu. Él viene de Corea del Sur, viene de la capital de Corea del Sur, de Seúl. Para mí, quizás es la segunda vez que hablo con una persona de Corea. De cuando era niño, el único coreano que yo conocí, tal vez ustedes han de haber conocido, era Jin Sop-ho, el cantante, ¿no?, que cantaba tan romántico y tan lindo, Jin Sop-ho, y cantaba en ese español medio mocho, ¿no?, ¿verdad? Estrellita, no me dejes, etcétera, ¿no? Pero ahora tenemos con nosotros a una persona que viene de Corea. No nos va a cantar, pero va a ilustrarnos maravillosamente sobre inteligencia artificial, ¿no? Entonces, el doctor Sang-Gun Yu ha estudiado obviamente en Corea, tiene una titulación a nivel de PhD, es doctor en Ciencias de la Información. Ha trabajado toda su vida en procesos informáticos, en computadoras, ¿no? Y actualmente está residiendo en Ecuador, es un vecino del Colegio Lev Vygotsky porque vive en la Escuela Superior Politécnica del Ejército, como corresponde en las universidades, los maestros, los magísteres, viven dentro de las universidades. Entonces él vive en la ESPE, es maestro en la ESPE y además es maestro de 5 universidades más aquí en nuestro país.
se ha graduado con honores en Corea, ha sido profesor, ahora conversábamos, en algunas universidades en Estados Unidos, ¿no? Los Ángeles, Denver, Texas, Nueva York, ¿no? Y ha trabajado en Corea para LG, los televisores, ustedes ven todito, LG, lo que era Gold Star, se convirtió en LG, ¿no? Y ha trabajado también para una marca muy conocida con nosotros, ¿no? Samsung. También ha trabajado para Samsung en procesos de desarrollo de informáticos de inteligencia artificial, ¿no? Ha trabajado para Microsoft y ha creado una compañía, Microsoft Gold Certified Partner, que la dirige él, ¿no? Ha trabajado aquí en Ecuador, como les digo, para 5 universidades, ha trabajado con la fundación que se dedica a la educación, FIDAL, de la doctora Rosalía Arteaga, y por eso es el vínculo que hizo con el Colegio Lev Vygotsky. Ha trabajado para el Ministerio de Defensa, para la Armada, para el Ejército, para el Ministerio de Turismo. Tiene un canal de YouTube donde ustedes pueden seguirle con 99,000 suscriptores. Gente interesada en tecnología, ¿no? Entonces está viviendo aquí en Ecuador, es nuestro vecino, y cuando le preguntaba qué le gusta, ¿no?, del Ecuador, dice el Valle de los Chillos. Aquí el Valle de los Chillos me agrada bastante porque decíamos, me platicaba, ¿no?, que los climas aquí en Ecuador no son tan extremos como en Corea, ¿no?, que hace un frío terrible o un calor terrible. Y aún me decía Guayaquil, que dicen que es súper caluroso, es buen clima, ¿no? Y entonces dice, el clima en Corea es extremista, aquí la gente es extremista, ¿no? Pero el clima, todo es bondadoso aquí en Ecuador, ¿no es cierto? Entonces decía, por ejemplo, aquí en el valle, el hornado, la fritada, es una delicia. Y coincidíamos en que la comida ecuatoriana, me adhiero a ese criterio, es una comida excelente, es maravillosa, ¿no? Y dicho por una persona que viene de Corea, yo le creo. Decía, ¿qué es lo que pasa entonces con nuestra comida? No la hemos promocionado en el mundo. El Ecuador no ha invertido, y ahí la importancia de invertir. Perú, cuando yo era un niño, no había un restaurante peruano en Quito. Ahora la comida peruana es una de las 5 mejores comidas del mundo. ¿Por qué? Porque invirtieron. El famoso Chef Acurio de Perú promocionó. Nosotros tenemos gastronomía desde hace unos 10 años en las universidades. Y ese es un potencial que tenemos, ¿no? Pero el máximo potencial son sus hijos. Y por eso ustedes están aquí, ¿no? Entonces, vamos a trabajar en ese potencial, ¿no? El maestro Sang-Gun Yu me decía, por ejemplo, la comida manaba es de las mejores que ha probado en el mundo, ¿no? La comida manaba, el biche, el corviche, la cazuela, el ceviche, y decía, con Perú me gusta más el ceviche ecuatoriano. Y nosotros hemos comido ceviche por decenas de años. Sin embargo, ahora la marca del ceviche es peruana. Entonces necesitamos invertir en cultura, ¿no? Por eso está con nosotros el doctor Sang-Yun Gu, para poder trabajar con nosotros. Reciban esta conferencia como un aporte de LEV para el desarrollo de sus familias, de sus hijos. Por favor, recibamos con un fuerte aplauso al doctor Sang-Gun Yu. Muchas gracias por la calurosa bienvenida. Ella me hizo dar hambre, el doctor. Creo que después de esto, creo que voy a pegarme una cazuela, creo yo. Bueno, antes de comenzar con la charla, me gustaría agradecer por su presencia. Veo que es un público fabuloso que vamos a tener el día de hoy. Le agradezco a Teresa por la invitación. Realmente me encanta estar en contacto con las personas, especialmente con la gente joven, con los niños y especialmente con los padres de familia, porque yo sí creo que el futuro está en nuestros niños, está en nuestros jóvenes, y creo que la educación debe comenzar desde la casa, obviamente continuando con la educación educativa, y que estamos en la era de la inteligencia artificial. Queremos hablar un poco acerca de eso, qué habilidades debemos desarrollar, qué cambio está trayendo la inteligencia artificial, primeramente entender ese proceso, y luego entender qué tipo de habilidades debemos instruir a nuestros niños, a nuestros adolescentes, para que puedan convertirse en los líderes del mañana.
Entonces, queremos hacer la respuesta a esta pregunta, de cómo educar a nuestros niños en la era de la inteligencia artificial. Y por la importancia del evento, he invitado a una amiga muy especial que todos ustedes conocen y se encuentra conectado desde París y quiere enviarles un saludo a todos ustedes. Hola, señores padres y madres de familia, profesores e invitados. Un saludo a todos. Primeramente, me gustaría agradecer la invitación de las autoridades. Es un gusto estar con todos ustedes el día de hoy. Les recomiendo que pongan mucha atención al profe Sang, ya que responderá a una pregunta crucial. ¿Cómo debemos educar a nuestros hijos en la era de la inteligencia artificial? Les envío un gran saludo a todos. Bueno, este es un pequeño ejemplo que he utilizado de la inteligencia artificial para captar su atención y creo que lo he logrado. Entonces, la inteligencia artificial está cambiando diferentes maneras de ver el mundo y también de entender el mundo. Se dice que estamos por terminar la era de los Phono sapiens, no Homo sapiens, sino Phono sapiens, porque estamos tan acostumbrados de utilizar los dispositivos móviles. Muchos de ustedes están utilizando la cámara de los dispositivos para grabar cierta parte de esta charla y nosotros cuando vamos a diferentes tipos de eventos o reuniones nos comportamos de esta manera y es tan común. Y ha cambiado la forma de cómo escuchamos la música, de cómo nos entretenemos, de cómo nos comunicamos a través de las redes sociales y también de cómo utilizamos diferentes tipos de servicios que hace 2 décadas atrás no nos hubiésemos imaginado, pero que lo sentimos tan común en la actualidad. Y esto fue gracias a la evolución de diferentes tipos de tecnologías como dispositivos móviles, a la mejora del acceso al Internet y de otros tipos de tecnologías como computación en la nube. Pero en este momento ya estamos viviendo la era de los AI sapiens, los sapiens de la inteligencia artificial. Es decir, como ustedes están utilizando en este momento los dispositivos inteligentes, vamos a comenzar a utilizar los diferentes servicios y modelos de inteligencia artificial. Y esta popularidad comenzó, como todos ustedes conocen, en 2022, en noviembre para ser más específico, con el lanzamiento al público de ChatGPT. Creo que todos hemos utilizado ChatGPT inclusive para ayudar la tarea de nuestros niños de alguna manera. Pero lo interesante es que la inteligencia artificial es un área tecnológica que es extremadamente antigua y ha existido muchísimos hitos históricos en donde ya las computadoras, la inteligencia artificial ha ganado a los seres humanos. Por ejemplo, tuvimos la victoria, en este caso, de Deep Blue sobre el campeón mundial de ajedrez Kasparov. También hemos tenido, por ejemplo, la participación de la inteligencia artificial Watson de IBM en el caso de Jeopardy, que es un programa televisivo en donde se hacen las preguntas de conocimiento general y participó en las mismas condiciones. Le preguntaba en inglés y respondía en inglés. También, aunque no fue tan popular acá en Ecuador, pero en Asia esto causó una noticia tremenda cuando ganó a los campeones mundiales del Go. Recién después, muchos años después, recién aparece ChatGPT. Pero ustedes, nadie hablaba de la inteligencia artificial antes del ChatGPT. Y esa es un poco la duda que genera. Porque nosotros utilizamos la inteligencia artificial antes del ChatGPT para identificar objetos, se utilizaba ya en la medicina, por ejemplo, Watson detecta mejor los tumores, los cánceres, que los mejores oncólogos a nivel mundial. Yo vi funcionar este sistema en el hospital de Samsung en Corea y funciona muy bien. Ya se utilizaba en el área financiera, por ejemplo, Kensho terminó en apenas 30 minutos el trabajo de un mes de un especialista de finanzas de Goldman Sachs que ganaba $35,000 mensuales. Existen muchos rumores que en ese departamento se despidieron a todas personas, solamente se quedó una sola persona y esa persona se quedó para manejar el sistema de Kensho. Entonces ya se utilizaba la inteligencia artificial en diferentes áreas antes del ChatGPT. Entonces, ¿por qué recientemente ahora, hace un par de años atrás, comienza esta euforia de la gente? Y para poder entender esto, nosotros debemos entender una clasificación súper básica de lo que es la inteligencia artificial. Si aquí se encuentra algún experto de la inteligencia artificial, tal vez me diga hereje por hacer una clasificación tan general. Pero creo que para el común de los mortales, como somos la mayoría de nosotros, creo que esta clasificación es más que suficiente para poder entender qué está ocurriendo. Nosotros, las soluciones de inteligencia artificial que teníamos antes eran las soluciones de inteligencia artificial discriminativa, que lo que hacía es analizar datos. Y lo que aparece recientemente es la inteligencia artificial generativa, que ustedes deben haber escuchado mucho en los últimos días, que crea nuevos contenidos basados en el aprendizaje. Pongamos un ejemplo sencillo.
Si es que yo entrego muchas fotografías de perros y gatos a la inteligencia artificial discriminativa, lo que hace es comenzar a entender cuáles son las características de perros y gatos y comienza a hacer su clasificación. Entonces le doy una nueva fotografía y dice, es un perro. En cambio, la inteligencia artificial generativa genera nuevos tipos de contenidos basados en ese aprendizaje. Es decir, crea una nueva fotografía, crea una nueva historia acerca de perros y gatos, crea una canción acerca de perros y gatos. Por ejemplo, yo he pedido a la inteligencia artificial que nos cree una canción. Bueno, no voy a cantar como Jinson, pero sí le voy a pedir a la inteligencia artificial que nos cante. Entonces, lo que voy a hacer de alguna manera es haber creado esta canción utilizando la inteligencia artificial para este evento específicamente y me generó esta canción en apenas 2 minutos. Y escuchemos un momento a ver qué le parece esta canción. Brilla la verdad, con robots y humanos juntos sin ansiedad. La curiosidad en la mente es el motor, traspasando límites, con amor y con valor. Vygotsky nos guía con su sabiduría, enseñando a volar en esta nueva armonía. Inteligencia artificial no es rival, es un aliado más en el sueño educacional. En la era digital aprendamos a crecer, entre bytes y píxeles nada que temer. Con amor y verdad, el mundo debemos cambiar. Enseñemos a nuestros hijos a soñar y volar. Bueno, no he mostrado toda la canción por el tiempo. Para las personas que quieran toda la canción, lo voy a poner para que lo puedan descargar. Pero bueno, yo no soy experto en música. Sí, tal vez aquí hay algunos expertos en música. Pero para las personas aficionadas me parece bastante bien para haber sido creado en 2 minutos. O sea, eso es la parte importante, que fue creado en 2 minutos. Y aquí viene un poco la expectativa de la gente, la euforia de la gente. Como habíamos indicado, la inteligencia artificial discriminativa analizaba los datos y nosotros aceptamos que las computadoras sean mejor para ese tipo de tareas. Por ejemplo, si yo le doy a ustedes 1 millón de registros de datos y le digo, a ver, en 5 minutos analízame, indícame las predicciones de nuevos registros, indícame los insights de esos registros. Yo estoy seguro que todos nosotros decimos, no, en 5 minutos yo no te puedo procesar eso. Pero una computadora ya lo hacía, entonces nosotros decíamos, sí, las computadoras pueden hacer eso y aceptamos eso. Pero las partes creativas, entre comillas, de crear una canción, de crear un video, de crear un libro, pensamos que los seres humanos éramos mucho mejores. Y la inteligencia artificial generativa ha comenzado a crear estos tipos de contenidos y esa es la sorpresa que tenemos. Inclusive el temor que comienza a generar. ¿Y qué vamos a hacer los seres humanos si ni siquiera en la parte creativa podemos tener, digamos, un protagonismo si es que la inteligencia artificial comienza a desarrollarse? Y ese es el momento que aparece ChatGPT, que comienza a tomar esta preocupación de alguna manera. Todos nosotros sabemos que ChatGPT ya realmente pasa los exámenes más difíciles del mundo con una facilidad inmensa, ya ha creado fotografías y artes digitales que ha ganado concursos internacionales, ya está utilizándose en animaciones, en ilustraciones, es algo muy común. Por ejemplo, hace pocas semanas atrás Google mostró su plataforma de VO2 que crea videos tan importantes como este, ya está activo para un grupo muy pequeño de usuarios, pero ya está desarrollando de mejor manera, ya ha superado, ha demostrado que es mejor que la plataforma de Sora de OpenAI. También nosotros podemos crear avatars de nosotros mismos, lo cual va a evolucionar de alguna manera la parte educativa. Por ejemplo, yo he creado un avatar de yo mismo y he creado este video basado solamente en texto. Les aseguro que no sé ruso, y a pesar de que soy chinito, no sé chino, solo sé coreano, ¿sí? Y van a ver este pequeño video, en donde aparezco hablando ruso y chino. Всем привет! Мне действительно приятно быть сегодня со всеми вами, чтобы поговорить о влиянии искусственного интеллекта на систему образования и о том, как мы можем подготовиться к этой тенденции. 大家好
今天能和大家一起讨论人工智能对教育系统的影响，以及我们如何为这一趋势做好准备。No se preocupen, no les he dicho malas palabras. Simplemente le mando un saludo. Como pueden darse cuenta, y este aprendizaje lo hice simplemente con una grabación mía de 5 minutos. Es decir, si es que yo hubiese un aprendizaje mucho más avanzado, la naturalidad del personaje Avatar sería mucho mayor. Y la inteligencia artificial sigue evolucionando en todas las áreas, entre comillas, creativas que habíamos indicado anteriormente. Ya se aplica en la arquitectura para crear diseños en minutos. Si usted puede hacer un garabato como este, ya puede hacer diseños como este. Y creo que todos podemos hacer garabatos como la que nosotros vemos en pantalla. Ya se utiliza en el área de e-commerce para que la inteligencia artificial basada en nuestras personalidades nos ofrezca diferentes tipos de vestimentas. También se utiliza en el área médica, como vemos, aquí vemos una solución dental. Se aplica en el área de la educación para dar educación personalizada. Y ya está comenzando a entrar estas herramientas. Por ejemplo, en el caso de Corea ya se está discutiendo muy activamente la introducción de textos escolares basados en inteligencia artificial para dar educación personalizada. Uno de los problemas que tiene la educación actual es que solamente hay un profesor versus 20, 30 niños, 20, 30 adolescentes. Es decir, a pesar de que las agrupaciones de las clases se ha ido reducido en la historia, pero todavía para un profesor verificar el nivel de conocimiento de cada uno de los estudiantes se vuelve todavía imposible. Entonces ahí entra la inteligencia artificial para enseñarles de manera personalizada, entregar contenidos personalizados e ir avanzando de manera individualizada en cada uno de los estudiantes. En Corea, creo que en el próximo año escolar ya se va a implementar textos del gobierno basado en la inteligencia artificial personalizada. Y todos sabemos, el ChatGPT O1 Pro ya ha demostrado que tiene un nivel de razonamiento superior a la del promedio de los seres humanos, que inclusive supera a las personas que tienen doctorados en áreas como matemáticas, física cuántica. Lo único malo de este sistema es que cuesta $200 al mes, como todos ustedes conocen. Y no sé si vieron, hace 2 días se lanzó o se hizo la demostración de Operator, que es el primer agente de inteligencia artificial lanzado por OpenAI. Y este Operator lo que hace son cosas realmente fabulosas a mi criterio. Lo que tú puedes hacer de alguna manera es pedirle a la inteligencia artificial no solamente a crear contenidos, sino a realizar acciones. El ejemplo que aparece en pantalla es que la persona le pide a la inteligencia artificial, por favor, ayúdame con una reservación de un restaurante a las 7 de la noche del día de mañana, y esto lo que hace es abrir un navegador en el cloud, en las computadoras, los servidores de OpenAI, y la inteligencia artificial comienza a hacerte la reserva. Ingresa al sitio donde se hace la reserva, te dice que es para 2 personas, te escoge el horario, y si es que no hay cupos para ese horario, te pregunta, oye, a las 7 de la noche ya ha estado lleno, hay disponible a las 6, a las 8, ¿quieres una de ellas? Y tú dices sí, y continúa la reserva solo. ¿Sí? Y funciona con cualquier cosa, ¿sí? Y esto ya viene incluido en el sistema de $200 por mes, y si es que estás en Estados Unidos. Bueno, el tema de Estados Unidos es fácil de arreglarlo conectándose con una VPN, pero ya está funcionando. Por ejemplo, si tú eres un creador de contenidos, por ejemplo, y tú quieres sacar un post en X, en Twitter, tú le puedes decir, oye, genérame un contenido con la inteligencia artificial de Midjourney para que me generes una imagen de un colegio, y luego utilizando ChatGPT, entrégame un contenido que habla acerca de la educación de un colegio, reúne de estos contenidos, loguéate con mi cuenta de X y publica esto directamente sin que yo intervenga. Y eso ya está haciendo la inteligencia artificial en este momento. Bueno, antes de venir acá estaba viendo algunas demostraciones que lo hacían las personas normales y funciona bastante bien, ¿sí? Entonces, ¿cómo será el mundo cuando ya comiencen a aparecer estos agentes ya de una manera generalizada? Y como nosotros habíamos indicado, aparece un nuevo área que es la inteligencia artificial física, y ya se está aplicando en robots. Por ejemplo, aquí vemos los robots cocineros, que ya es bastante común en algunos países. En Corea es bastante fácil encontrar cafeterías totalmente robotizados, reencontrar restaurantes robotizados, y la comida que se prepara se entrega utilizando meseros robotizados. Nuevamente, no estamos hablando del futuro, estamos hablando del presente en muchos países. Y como todos ustedes conocen ya el inventario en las empresas de venta retail como Amazon, Temu, Alibaba, Coupang, etcétera, hace uso de robots autónomos para manejar el proceso de inventarios, y la entrega de productos también ya se lo hace con estos pequeños carros
autónomos, es decir, ya no viene un motorizado humano, sino viene uno de estos pequeños carritos bonitos a entregarte los productos. Y todos hemos visto cómo la robótica está evolucionando, empresas como Boston Dynamics, Tesla, últimamente Samsung, ya ha creado la filial comprando las acciones de una empresa que se llama Rainbow Robotics y ya se ha declarado oficialmente una empresa de robótica. Y también tenemos empresas como Figure que está colaborando con OpenAI para implementar el ChatGPT dentro de sus robots. También en el parqueo, no es el futuro, es el presente, tú dejas el carro en la entrada y los robots automáticamente te hacen el estacionamiento. Y lo que muchos de nosotros esperamos, yo personalmente espero mucho, ya los robotaxis, que ingrese a los diferentes países. Como todos ustedes conocen, hace un par de meses atrás Elon Musk hizo esta demostración de su futuro robotaxi y se espera que de aquí a 3 a 5 años ya sea bastante popular la implementación de estos. Empresas como Waymo ya está ofreciendo el servicio pagado de robotaxis en algunas ciudades del mundo. Ellos generan más de 10 millones de carreras ya pagadas utilizando robotaxis, carros totalmente autónomos. En caso de Corea ya tenemos línea de buses totalmente autónomos y ciertas partes de Seúl ya está funcionando taxis autónomos en etapa de prueba todavía, pero es el futuro que nos espera. Y una cosa que me pareció fabulosa es la que se mostró en CES, una de las ferias tecnológicas más grandes del mundo, hace un par de semanas atrás en Las Vegas, lo que demostró NVIDIA. Esto es Cosmos, una arquitectura de simulación de realidades, y lo que se hace es, todo lo que ustedes están viendo está creado en mundos virtuales en la simulación de computadora, no es la realidad. Entonces uno puede hacer simulaciones utilizando las leyes físicas que existen en el planeta. Yo puedo hacer todas las simulaciones que quiero allá, sin tener accidentes de acá, y puedo generar más rápidamente los algoritmos de inteligencia artificial física, y con eso puedo crear nuevos tipos de robots, nuevos tipos de autos, nuevos tipos de esquemas de manejo de inventarios, etcétera, etcétera. Y el año pasado, por estas evoluciones de la inteligencia artificial, no solamente ha tenido el reconocimiento de las empresas, de la parte académica, sino también de la parte científica. Todos ustedes conocen que estos dos profesores universitarios ganaron el Premio Nobel de Física, y ambos no son físicos, son expertos en ciencias de la computación. Y es la primera vez que se le entrega un Premio Nobel de Física a personas de las ciencias de la computación, y les dieron esto porque ellos propusieron y aportaron mucho en los desarrollos de lo que se denominan las redes neuronales artificiales. Y como la inteligencia artificial en este momento está aportando mucho a resolver los problemas físicos, le dieron el premio. Lo mismo ocurrió con el Premio Nobel de Química. Las dos personas que están a su derecha son especialistas en ciencias de la computación, son los fundadores de una empresa que se llama DeepMind, que ahora pertenece a Google, y tampoco no son químicos. Ellos crearon una inteligencia artificial que se llama AlphaFold, que hace predicción de proteínas, y se espera que este sistema se utilice mucho para la creación de nuevos medicamentos. Y por este aporte le dieron el Premio Nobel de Química. Es la primera vez nuevamente que se le dan a personas que no son químicos. Y también habían muchos rumores que tal vez el Premio Nobel de Literatura sea entregado a ChatGPT, porque está permitiendo crear muchos libros. Pero afortunadamente no ocurrió eso, ganó la surcoreana llamada Han Gang por su libro Vegetariano. Pero obviamente está evolucionando de una manera increíble y está teniendo ya la aceptación inclusive de un área que es bastante conservador, como es el caso de Premio Nobel. Entonces aquí viene un poco la pregunta. Yo sé que la tecnología evoluciona, pero mi hijo recién está en la escuela, recién está en el colegio, va a aprender todo esto, ¿va a afectar en algo? O sea, tenemos que preocuparnos de esta situación. Y la respuesta es sí. ¿Por qué? Existen muchos estudios en los cuales entregan efectos positivos y efectos negativos acerca de la inteligencia artificial. Un efecto negativo, como podemos ver en pantalla, son los cambios que va a existir en el campo laboral y las afectaciones que vamos a tener, digamos, en las diferentes profesiones. Por ejemplo, el estudio que indica la Universidad de Oxford dice que para el 2033 el 47% de los trabajos que existen en este momento van a desaparecer. Cosa similar indica el Banco Interamericano de Desarrollo, indicando que el 28% de las profesiones van a verse afectados de alguna manera por la inteligencia artificial en este año. Y de aquí a 5 años, el 38% de las profesiones, de aquí a 10 años, el 44% de las profesiones. Algo similar indica, en este caso, el Fondo Monetario Internacional, que los
grados de afectación que se va a tener la inteligencia artificial es más en los países desarrollados y menos en los países en vías de desarrollo. Dice que en las economías avanzadas el 60% de los trabajos van a verse afectados, mientras que en países de bajos ingresos, que todavía estamos lamentablemente Ecuador, va a verse afectado el 26%. Veamos estadísticas más concretas para el Ecuador. Sí, el Banco Mundial, conjuntamente con la Organización Internacional del Trabajo, sacó esta de estadísticas, indicando que en los próximos 5 años vamos a tener un nivel de afectación de 2.2 millones de puestos de trabajo que va a verse afectados, no que se va a eliminar, pero que se va a verse afectados con cambios importantes debido a la inteligencia artificial. Estamos hablando del 27% de los trabajos. Es mucha cantidad de trabajo que va a verse afectado. ¿Qué significa? Si ustedes no se preparan para la inteligencia artificial, puede verse afectado en ese 27%. Y obviamente sus hijos sí se van a verse afectados directamente. ¿Por qué? Porque también aparecen nuevas oportunidades. Un estudio realizado por McKinsey & Company, como ustedes conocen, una empresa de consultoría extremadamente grande a nivel mundial, indica que para el 2030 va a existir de 20 a 50 millones de nuevos tipos de empleos que todavía no existen en este momento. El Fondo Monetario, el Foro Económico Mundial indica algo similar, dice que el 65% de los estudiantes que en este momento están estudiando en la escuela, cuando ellos se gradúen de la universidad, cuando salga al campo laboral, van a estar trabajando en profesiones que todavía no se han inventado. Que significa literalmente de 6 a 7 niños, de 10 niños que escogemos en la escuela en este momento, ellos no saben en qué van a trabajar en el futuro. No porque no sepan que quieran trabajar, sino simplemente es porque esas profesiones no se han inventado todavía. ¿Sí? Entonces, ahora, ¿qué les hago estudiar? ¿En qué les preparo? Y eso es lo que vamos a ver un poco más adelante. Y a corto plazo estamos hablando de trabajos bastante ya que lo hemos escuchado muy comúnmente como profesores de IA, podemos hablar de analistas científicos de datos, tal vez los gerentes de equipos humanos, máquinas, es decir, ya vamos a tener muchos trabajos en donde vamos a tener una correlación, una colaboración entre robots y humanos. Entonces, estas personas van a estar haciendo esa correlación. Pero a mediano plazo y a largo plazo vamos a estar hablando de profesiones ya un poco más sofisticadas, un poco más a ciencia ficción, como especialista en ética de robots, guías turísticas espaciales o consultores de genética, que está evolucionando de una manera increíble gracias a la inteligencia artificial. ¿Sí? Entonces, ¿cómo debo educar a mis hijos? Y tal vez podamos tener alguna idea. Y la idea surge de que nosotros debemos tratar de inculcar cierto tipo de habilidades en nuestros niños, en nuestros adolescentes. ¿Y qué habilidades? Bueno, la Asociación para las Habilidades del Siglo XXI, que es una agrupación de Estados Unidos que trata de promover la calidad educativa, ellos analizaron una gran cantidad de habilidades que debería tener un líder del futuro. Y de esas habilidades, ellos sacaron 4 que lo consideraron los principales, que lo llamaron las 4 Cs, por sus siglas en inglés. Entonces tenemos la creatividad, tenemos el critical thinking, ahí viene el C, ¿sí? Pensamiento crítico, tenemos la de communication, comunicación, y la parte de collaboration, colaboración. Y queremos hablar un poquito acerca de estas 4 habilidades que debemos inculcar en nuestros niños. Primeramente hablamos de la creatividad. Yo sé que no pasa aquí, en esta escuela, en este colegio, pero en la mayoría de las instituciones educativas, inclusive en las universidades, todavía nos enseñan a memorizar respuestas ya preestablecidas. Nos envían tareas que ya existe una respuesta definida. Y si tú no pusiste esa respuesta, lo siento mucho, tienes 0. Y toman exámenes donde las respuestas ya están predefinidas. Este tipo de educación era muy buena en la antigüedad. ¿Por qué? Porque era difícil el acceso al conocimiento. Las personas que son de mi generación o de generaciones un poco superiores, nosotros cuando nos mandaba una tarea en la universidad, inclusive en el colegio, la única fuente de información eran los libros. Tenemos que ir a la biblioteca, sacar 3, 4 libros y buscar ahí toda la información. Entonces la cantidad de información que nosotros podíamos acceder era muy limitada. Entonces en ese entonces los eruditos eran las personas que en su cabeza tenían más cantidad de información. Y tú le preguntabas y te daba la respuesta. ¡Wow! Este es un capo. ¿Sí? Pero en la actualidad no pasa eso. Si tú tienes una duda, le preguntas a Google, le preguntas a ChatGPT. Ya no es necesario preguntar a este erudito. La situación comenzó a cambiar un poco con la aparición del Internet y los motores de búsqueda. Ya se podía preguntar al Internet y nos daba la respuesta, ya no tenía que ir a la biblioteca.
¿Cuántos de ustedes han ido a la biblioteca la última vez? O sea, yo diría que hace, por ahí escuché, ¿sí? Y eso es normal. Si es que nosotros no tenemos un hábito de lectura, no nos gusta la lectura como un hobby, es muy raro que vaya a una biblioteca, ¿sí? ¿Por qué? Porque apareció el Internet, el motor de búsqueda. Pero sigue existiendo un pequeño problema, de que la cantidad de información que nos bota es demasiado grande. Si tú pones cómo educar a nuestros niños, te aparecerá que sea 500 páginas. ¿Y cómo lees esas 500 páginas? Tú te leerás las 2 primeras y ya estoy contento, ¿sí? Sin saber que tal vez esa información es parcialmente verdadera o inclusive totalmente falsa. Pero simplemente confiamos porque nos dio el Internet y pensamos que el Internet tiene la verdad absoluta, lo cual no es tan cierto. Pero en la actualidad ya estamos teniendo un avance mucho más importante. Por ejemplo, este es el Gemini Advanced con la modalidad de Deep Research. Nos hace una investigación profunda. ¿Qué es lo que yo puedo hacer? En este momento estoy haciendo la pregunta de cómo puedo hacer los ejercicios en gimnasio y me da una respuesta, pero aquí me da un botón que dice empezar investigación. ¿Y qué es lo que hace? Comienza a buscar todas las páginas de Internet, todas las fuentes de Internet que hablan de la temática. Por ejemplo, vemos 19, 18, 46 sitios de la cual sacó la información y te genera un informe técnico oficial para que tú leyendo eso sepas el conocimiento de esas 46, de 100 páginas de Internet. Yo utilizo bastante esto de acá para hacer investigación en mi área. O sea, yo soy investigador, he publicado más de 90 artículos científicos hasta este momento indexados en base de datos internacionales y yo cada vez que utilizo esta herramienta me sorprendo. Pongo una temática extremadamente compleja de mi área de investigación y le pregunto y me entrega en 10, 20 minutos un informe que yo me demoraría un mes completo en sacarlo. Y es una cosa, un sentimiento un poco cruzado. Por un lado me alegro mucho, wow, ya no tengo que hacer todo ese trabajo, pero ¿cuál es mi rol como investigador? Porque antes por lo menos tenía un mes de trabajo y entregaba un informe diciendo, wow, hice este trabajo, wow, soy un capo en el tema. Pero ahora la inteligencia artificial me lo bota en 10 minutos, inclusive mejor que lo que yo hago, ¿sí? Inclusive te lanza preguntas para que yo continúe la investigación. Entonces estamos viviendo un momento en donde ya la información ya viene bastante bien analizado. Entonces en este punto, ¿qué es lo que nosotros necesitamos? Es enseñar a nuestros hijos a tener el sentido de creatividad. ¿Y a qué me refiero con creatividad? Que los niños se hagan preguntas nuevas y encuentren respuestas nuevas. Y esa es la parte más importante. Hay muchas personas que confunden aquí un poco el tema. Mucha gente dice, como la inteligencia artificial ya me entrega mucha información, ¿sí? Ya me entrega todos los conocimientos, ¿para qué vamos a memorizar cosas? ¿Para qué vamos a estudiar mucho si es que le preguntamos, igual ya nos da la respuesta a la inteligencia artificial? Pero es todo lo contrario. El nivel de conocimiento que nosotros debemos aprender, que los niños deben aprender, debe ser mucho más superiores que la que estamos recibiendo en este momento. ¿Por qué? Porque la información que te bota la inteligencia artificial, el ser humano tiene que analizarlo. Primeramente tiene que poder entender el contenido que entrega, que es mucho más profunda que te entregaba antes. Es decir, inclusive para entender esto, yo necesito tener un nivel de conocimiento mucho mayor. Segundo, tengo que verificar si la información es correcta, porque la inteligencia artificial puede generar alucinaciones, te puede entregar información que es falsa, tú tienes que saber discernirlo. Y la tercera, la más importante, tienes que saber cómo aplicarlo. Y si tú no conoces acerca de la temática, no tienes los conocimientos superiores, no lo puedes aplicar. Esto algo similar pasó cuando aparecieron los motores de búsqueda. Hubo muchas tendencias, decían, no, cambiemos el sistema educativo para que los niños no tengan que memorizar cosas, para que los conocimientos básicos lo puedan buscar, para que le estamos enseñando estas cosas básicas. Pero fue todo lo contrario. Con la aparición del Internet, el nivel de conocimiento que requerían los profesionales se elevaron. Si ustedes ven en el área científica, en el área tecnológica, cómo eran los trabajos hace 30 años atrás, y lo comparamos con el trabajo que hace un ingeniero en este momento, el trabajo del ingeniero en este momento es mucho más complejo de hace 30 años atrás, por toda esta cantidad de conocimiento que está comenzando a aparecer. Entonces, los conocimientos científicos tecnológicos que tienen que tener sus hijos, la calidad de educación en cuanto a conocimiento, es una base fundamental, es algo que está ahí. O sea, ni siquiera se debe considerar una habilidad porque es algo normal que debe tener, pero tiene que estar sumado a la parte de la creatividad. Por ejemplo, este es un ejemplo que me gusta mucho, que se hizo en Corea, en una escuela de Corea, y estaban aprendiendo el tema de la cristalización de la sal. Y el profesor lo que le pidió a los estudiantes, ustedes saben utilizar ChatGPT, saben utilizar Gemini, utilicen estas herramientas para que aprendan cómo es el proceso de la cristalización de la sal.
Y los niños comenzaron a hacer preguntas tan básicas inicialmente como esto: ¿qué es la cristalización de la sal? ¿Cómo es el proceso? Y los chicos comenzaron a entender. Si no entendía, le decía, por favor explícame más sencillamente porque soy un niño de 4º grado de la escuela. Y te explicaba muy básicamente. Luego, cuando los niños ya entendieron con sus propias palabras lo que es el proceso de cristalización, comenzaron a generar curiosidad y ya comenzaron a hacer preguntas como que tal vez algunos de ustedes ni siquiera lo entiendan. ¿Cuáles son los efectos de la sal cuando se utiliza como teñido? O cómo es el cambio de la tensión superficial de los tejidos al cambiar la concentración de la sal cuando se lo utiliza como un mordiente. Son preguntas que hacían niños de la escuela. ¿Por qué? Porque ellos aprendieron conceptos avanzados en palabras sencillas gracias a la inteligencia artificial. Y es un autoaprendizaje que realizaron los niños de la escuela. Y ellos comienzan, yo sé que estas preguntas no son totalmente novedosas para un profesional del área de la química, pero para un estudiante estas son preguntas extremadamente novedosas, que amplían sus conocimientos. Y nosotros como docentes, como padres de familia, tenemos que motivarles para que los niños interactúen mucho más con estas herramientas de inteligencia artificial, realicen sus aprendizajes, pero obviamente guiado por el padre, por la mamá, por las instituciones educativas, y que ellos puedan plantearse nuevas preguntas. Obviamente, para tener creatividad y poder hacer estas preguntas creativas, tenemos que fomentar la educación multidisciplinaria, transdisciplinaria, porque yo no puedo hacer preguntas si es que no conozco de diferentes áreas. Estudié mucho programación, pero los programas sirven para solucionar problemas de otras áreas. Entonces yo tengo que conocer las otras áreas para poder hacer programas de aplicación de programación. Y de manera también la parte de transdisciplinaridad, ¿por qué? Porque tenemos que adaptarlos a las culturas, a las raíces, inclusive a las religiones que tiene cada una de las poblaciones. Porque una solución que funciona en Corea no va a funcionar acá en Ecuador. Por lo que la idiosincrasia, la forma como se trabaja, la parte cultural es totalmente diferente. Y les puedo decir que eso pasa realmente porque yo he participado en muchos proyectos de asesoramiento de proyectos de Corea acá en Ecuador. Y los coreanos vienen acá a tratar de implementarlo como se hace en Corea. Y los ecuatorianos dicen, no, así nosotros no trabajamos. Lo siento mucho. Y no comienza a funcionar de esa manera. Y lo mismo, yo he visto diplomáticos ecuatorianos que trabajan en Corea y tratan de hacer las negociaciones al estilo ecuatoriano. Y no funciona. Porque en Corea las negociaciones funcionan de una manera totalmente diferente como se lo hace aquí en Ecuador. Entonces la parte de transdisciplinaridad también es muy importante para generar la creatividad. También el pensamiento crítico. Esto se refiere a la habilidad de realizar preguntas que tiene valor. Uno de los problemas que tiene el sistema educativo actual en este momento es que los niños no saben por qué está aprendiendo matemáticas, por qué está aprendiendo química, por qué está aprendiendo la ley de Newton, para qué demonio me sirve la fotosíntesis, si es que yo no hago fotosíntesis, etcétera, etcétera. ¿Estamos de acuerdo? No saben para qué se puede utilizar. Entonces, si es que no existe un pensamiento crítico, yo no puedo motivar a los niños. Pero si es que yo le pongo un objetivo a los niños, de por qué están aprendiendo, si le entrego un proyecto en el cual ellos se puedan sentirse muy motivados, wow, yo quiero hacer esto por estas razones, yo quiero aprender los conocimientos que se requieren para realizar este proyecto. Supongamos que un niño dice, wow, yo quiero convertirme en un humanista, yo quiero ayudar a la gente pobre y quiero crear un nuevo alimento que no exista, que sea mucho más barato, mucho más nutritivo. Entonces el niño dice, wow, tengo que estudiar ciencias naturales, tengo que estudiar química, tengo que estudiar los nutrientes. Entonces van a sentirse motivados porque hay un propósito, porque hay un objetivo que quiere alcanzar. Pero si me da la ley de Newton, acuérdate de esta fórmula, se calcula de esta manera, la fotosíntesis se hace de esta manera, tú no lo vas a hacer, pero si lo hacen las plantas no lo vemos, pero lo hace, ¿sí? El niño decir, wow, ¿en serio? Qué chévere, ¿sí? Siga profesor, que yo aquí estoy con mi TikTok, ¿sí? Entonces ese sería el proceso en el cual nosotros debemos motivar, darle un pensamiento crítico y ellos digan, wow, quiero hacer una pregunta creativa, pero también una pregunta de valor que yo quiero responder. Y si quiero responder esa pregunta de valor, obviamente tengo que aprender cosas. Y esa motivación es una cosa importante que debe comenzar desde la familia, creo yo, desde el núcleo familiar. También necesitamos las habilidades de comunicación. La comunicación es una cosa muy importante, ¿sí? Porque todas las cosas que nosotros nos relacionamos, ¿sí? Lo hacemos a través de la comunicación. Los seres humanos somos seres sociales. Y la comunicación puede ser escrita, puede ser verbal, inclusive con movimiento corporal, pero hay una parte muy importante de la educación, como lo dijo
Stephen Covey, que la clave de la comunicación es escuchar primero y luego hablar. Por alguna razón, Diosito nos dijo 2 orejitas y una sola boca para que escuchemos 2 veces y hablemos solamente una sola vez. Y es una parte muy importante en la comunicación. Y en la actualidad, por el rápido movimiento de la vida diaria, todo el mundo quiere hablar, pero nadie quiere escuchar, ¿sí? No sé si ustedes vieron el debate presidencial, bueno, no quiero meterme en la parte política, pero creo que muy pocas personas escuchaban, creo yo. Se le hacían las preguntas y cada uno decía las cosas que quería decir. No importa que me preguntases, qué pena. Yo solamente te respondo lo que yo quiero responder, ¿sí? Puede ser una estrategia política, obviamente, pero ahí se muestra un poco claramente que como que estamos perdiendo esa habilidad de poder escuchar. Una cosa que es importante es que la generación actual, sus niños, sus adolescentes, tiene una forma de comunicarse que es diferente a la de nuestras generaciones. Nosotros estamos acostumbrados a tener una conversación personal, a tener llamadas telefónicas. Pero los niños actuales no les gustan las llamadas telefónicas, les gustan los mensajes, los emojis. O sea, un contacto visual, pero obviamente de manera virtualizada. Y eso está cambiando la forma como nos comunicamos. Pero lo interesante es que cuando sale al campo laboral, cuando sale al campo profesional, todavía seguimos trabajando en la mayoría de los casos de manera presencial. Lo cual significa que nuestros niños, nuestros adolescentes, están perdiendo esta habilidad de comunicarse adecuadamente sus pensamientos, inclusive sus sentimientos. Antes, en nuestra época, inclusive para declararse a un chico o una chica, lo hacíamos un poco más expresivamente, inclusive más románticamente. Pero no sé si han visto cómo se declaran sus niños, sus niñas. O sea, le manda un mensaje, oye, ¿quieres ser mi novio? Si le manda un emoji de una plantita, ya, sí, chévere, ya desde mañana somos novios, perfecto. Entonces, la forma como nos comunicamos está cambiando. Y la tecnología obviamente tiene su lado positivo, se lo hace mucho más proactivo, mucho más directo, pero también la forma como nosotros nos expresamos está cambiando. Y uno de los problemas más graves es el screen time. ¿Y qué es el screen time? Es la cantidad de tiempo que pasamos en un teléfono, en una computadora, al día, cuando estamos levantados, sin dormir. Y el promedio, aunque no se nota muy bien acá, el promedio mundial es de 6 horas 37 minutos. Diariamente cada uno de nosotros en promedio está gastando 6 horas y media aproximadamente en tu teléfono. Viendo YouTube, viendo TikTok, tal vez algunas personas para cosas productivas, y la mayoría de ese tiempo no tenemos una comunicación con otra persona. Y esto sí está afectando las habilidades de comunicación. Y esta situación va a empeorar con la inteligencia artificial. Nosotros, como seres sociales, tenemos reuniones como estas, o salimos con nuestros amigos, salimos de farra, etcétera, etcétera. Esto tiene 2 conceptualizaciones de sentimientos. Primero, tú sales con tus amigos, ¿por qué? Porque no te quieres sentir solo. Porque si estoy solito en la casa, como que no me siento bien. Al principio puede que sea cómodo, pero si es que eso se alarga, como nos pasó en la pandemia, estar ahí encerrado solito, como que nos causa estrés, inclusive problemas psicológicos, porque no queremos la soledad. Pero cuando nos reunimos con amigos, también se genera un efecto contraproducente, que no es tan cómodo. ¿Por qué? Porque no puedo hacer lo que me da la gana. Tengo que escuchar los chismes que me cuenta mi amiga, pero bueno, tengo que escucharle, ni modo. ¿Sí? Quiero comer ceviche, pero este quiere comer hornado, y la mayoría quiere hornado. Entonces, bueno, vamos a comer hornado, ya no comí el ceviche. ¿Sí? Entonces, se generan estas incomodidades. Entonces, creamos nosotros un balance, queremos pasar un momento solos, y luego pasamos con los amigos, y generamos un balance. Pero con la inteligencia artificial va a quebrantarse este balance. ¿Por qué? ¿Qué pasaría si es que aparece una inteligencia artificial que realmente te habla, te conversa como un ser humano? No se siente como una máquina que todavía sí lo hace. ¿Qué pasaría? Tú conversas con tu amigo y él te habla de fútbol. Sí, y tú odias el fútbol. Bueno, yo no creo que nadie odie el fútbol, pero supongamos que pasa eso. O te habla de maquillajes y tú eres un chico y no te gusta maquillaje, no sé qué me estás hablando, pero bueno, es súper aburrido. Pero cuando conversas con la inteligencia artificial, al principio te hablará de generalidades, pero como tu sistema de inteligencia artificial te va a comenzar a aprender de tus gustos, de tus intereses, de las cosas que te agradan, de las cosas que no te agradan, y te va a generar una conversación que realmente sea divertido para ti. Vas a sentir tus emociones, llegar a tu casa y la inteligencia artificial, ¿cómo te fue en el trabajo? Sí, como te dije, no logré el ascenso. ¿En serio? Qué pena, ¿qué te puedo hacer? O sea, ya va a comenzar a mimarte, como podemos decir.
Entonces, una persona, ¿qué va a preferir? Vamos a poner un caso exagerado, con tu novia que te dice todo el tiempo, vamos acá, vamos allá, vamos al centro comercial, y tú odias el centro comercial. O una dama de inteligencia artificial muy bonita, con una voz espectacular, y te dice, papito, ¿cómo te fue? ¿Sí? ¿Te puedo contar un chistecito? ¿O quiere que te indique cómo te fue a tu Barcelona o a tu liga en los siguientes partidos? ¿Quiere que te cuente? Conversemos acerca de eso. O sea, ¿con quién te sentirías más cómodo? Ese es el problema. Obviamente la inteligencia artificial en un futuro próximo sentiría mucho más comodidad. Y el problema que teníamos, que cuando pasabas solo, era la soledad. Ya no te sientes solo, porque estás acompañado por la inteligencia artificial. Entonces la cantidad de tiempo que vamos a pasar en screen time, yo creo que va a aumentar mucho. Y eso sí es un problema social, porque nosotros somos personas físicas que tenemos que tener contacto físico, y obviamente esto va evolucionando. Entonces el sentimiento como nosotros teníamos, que teníamos por una persona, puede que se transfiera hacia la inteligencia artificial. Creo que muchos de ustedes vieron esta película Her, ¿verdad? ¿Sí? Ella, creo que es en español, donde el protagonista literalmente se enamora del sistema operativo que viene con inteligencia artificial. Bueno, yo también me enamoraría, la voz era de Scarlett Johansson, ¿sí? Entonces, obviamente una voz muy hermosa, pero comienza a entender acerca del usuario, comienza a ver los intereses, le comienza a mimar, le comienza a darle consejos de sus preocupaciones y logra enamorarse. ¿Cómo sería de aquí a 20 años, su niño de que está en la escuela, está en el kinder, ¿sí? Ya tiene 20 años, ya tiene 26 años, y viene y le dice, papá, te presento a este robot, es mi nuevo novio, me gustaría casarme con él o con ella? ¿Cuál sería su reacción? ¿Sí? Wow, usted dice, no, pero qué exagerado este señor, ¿sí? Para eso es ciencia ficción, pero la historia nos indica ese tipo de cambios que hemos tenido. Ahora lo consideramos normal, pero en el pasado no era normal. Voy a poner dos ejemplos muy claros. Antes, cuando existía la esclavitud, los esclavos eran considerados como animales, no eran considerados como humanos, y esa era ley. Era una cosa natural en la sociedad de esa época. Ahora, decirle a una persona, eres mi esclavo, así que ándate a dormir allá, tú no puedes hacer, te lleva a la cárcel inmediatamente. Luego podemos ver la homosexualidad. Hace 30 años, hace 40 años era castigado por ley, ¿sí? La gente iba a prisión por homosexualidad, eran asesinados por homosexualidad. Ahora, criticar a una persona porque es homosexual, no lo podemos hacer, porque ha cambiado el estereotipo de lo correcto, lo incorrecto en la sociedad. En este momento vemos la inteligencia artificial como un programa, como un robot cualquiera. Pero ¿qué pasa en el momento que la inteligencia artificial tiene un sentimiento que parecen humanos? Puede que sí lo sea, puede que no lo sea, pero parecen humanos. Pues si es que nosotros vemos el cerebro humano, también es una computadora que está basada en electricidad y reacciones químicas. El momento que te enamoras de una persona simplemente es una reacción química que se tiene. Si tú le quitas esa reacción química, ya no te gusta ese chico, ya no te gusta esa chica. Entonces, ¿cuál es la diferencia en que esto esté algorítmicamente en una computadora o que esté en tu cerebro? Y la gente puede comenzar, no estoy diciendo que yo acepte eso, no estoy diciendo eso, pero puede que la sociedad comience a aceptar eso, porque ya comienza a tener un apego sentimental a su programa, a su robot, etcétera, etcétera. Ya está demostrado científicamente que los seres humanos sí tenemos un apego a las máquinas. Por ejemplo, a muchas personas, eso normalmente pasa a las damas, ¿qué le pasa cuando pierde su teléfono móvil? Puede comprarse una nueva, pero pasa llorando 2 días, 3 días, porque ahí estaban todos sus recuerdos, estaban todas sus cosas, etcétera, etcétera. Eso pasó con mi esposa. Estuve hace poco tiempo en Chile, ¿sí?, dando una charla, y a mi esposa le robaron el teléfono. Y ella pasó llorando 2 días, literalmente 2 días. Al principio pensé que era por la información que estaba dentro, por todas las fotografías que no había sacado de backup, todos los videos que había grabado, etcétera, etcétera. Pero yo sí luego noté que era también un apego sentimental que tenía el dispositivo en sí. Porque yo le dije que le iba a comprar un teléfono de mejores características que ese, pero no quería al principio. Luego sí lo compró, pero al principio no quería, ¿sí? Era por el apego sentimental que se tenía. Hay muchos, experimentos psicológicos que se hacen del apego sentimental que se tiene con las máquinas, y ya está demostrado que la gente tiene este sentimiento. No sé si ustedes han visto esos videos donde se crean los robots de tipo perro y la gente le patea para ver que no sé. Y cuando ven esto, ¿usted qué sentimientos tiene? ¿Feliz? ¡Wow! ¿Siga pateándole? No, se sienten mal.
porque ve la figura de un perro y ya tiene un apego sentimental, a pesar de que ni siquiera interactuaron con ese perro, un robot. Si nosotros sí tenemos un apego sentimental con las máquinas, ¿qué pasaría si es un robot que se ve como una persona, te habla como una persona? Tú lo podrías, cambiemos de robot, mándalo a quemar. No podemos hacer eso. Entonces, ese es el futuro que nos espera y obviamente el screen time va a aumentar de una manera considerable. Finalmente tenemos la parte de colaboración. La mayoría de los productos importantes de nuestras vidas no lo hacemos solos. La familia no se lo crea solo, ¿sí? Se necesita una pareja, ¿sí? Y se necesitan los hijos para crear una familia, un núcleo familiar que es el núcleo de la sociedad. Nosotros somos nuevamente seres sociales y necesitamos colaborar. Y obviamente debemos evolucionar, debemos crear avances en la parte de estas habilidades de cómo trabajar en grupo. Y nuevamente, la gente que está acostumbrada a la parte tecnológica prefiere trabajar solo con las herramientas de inteligencia artificial, con las tecnologías que tenemos en este momento. Hay un proverbio africano que me encanta que dice, si quieres ir rápido, andate solo, puedes correr, caminar más rápido, no tienes que esperar al resto, pero si quieres ir lejos, ve acompañados, porque necesitas obviamente la compañía, la ayuda de las personas. Pero además de estos 4 Cs que hemos indicado que las habilidades, bueno, esto sí es algo que apareció de un análisis mío, que yo les considero como las 4 Cs adicionales, las 4 conciencias adicionales que requiere un ser humano para que pueda desarrollarse humanamente, inclusive para que pueda tener una superación económica y una superación como profesional. Se trata de la conciencia social, política, económica y tecnológica. ¿Y dónde saqué esta información? Basado en un análisis que realicé, basado en el crecimiento económico que tuvo Corea. Entonces aquí vamos a tratar de hacer un análisis de Corea. ¿Y por qué Corea? No porque sea mi país, bueno, sí tiene que algo que ver, pero es más por todo lo que ustedes conocen, por la historia que pasó Corea. En los años 50, en los años 60, Corea fue uno de los países más pobres del mundo, si no fue el más pobre del mundo, apenas terminó la guerra entre Coreas. El PIB per cápita anual de Corea era de $67. En promedio los coreanos ganaban $67 anuales, en promedio. ¿Sí? La gente que vivía bien, de clase media, ganaba $67 anuales. Actualmente, después de 60, 70 años, tenemos un PIB per cápita de casi $35,000, casi 6 veces la de Ecuador. Entonces la pregunta es, por eso se estudia tanto a nivel mundial el caso coreano, ¿cómo demonios en 60 años, en 70 años de estar en el piso, comenzó a resurgir y se encuentra dentro de las 10 economías más grandes del mundo, dentro de las 5 potencias tecnológicas del mundo en este momento? ¿Quién no conoce Samsung? ¿Quién no conoce Hyundai? ¿Quién no conoce Kia? ¿Quién no conoce LG? Para los fanáticos de K-pop, ¿quién no conoce JYP? ¿Quién no conoce SM? ¿Quién no conoce Juego del Calamar? ¿Sí? ¿Quién no conoce Gangnam Style? ¿Sí? Etcétera, etcétera. Entonces, obviamente, ha evolucionado de una manera increíble. Y obviamente, ¿sí?, el progreso de Corea se debió a diferentes aspectos, pero uno de los aspectos más importantes a mi criterio fue la educación. Entonces, el análisis que yo he realizado, el estudio que todavía sigo realizando, es por qué Corea sí pudo desarrollarse y por qué no Latinoamérica, por qué no Ecuador, a pesar de que tiene muchos recursos naturales y a pesar de que los ecuatorianos especialmente tienen una calidad humana extraordinaria, tienen un talento humano extraordinario. Yo he vivido en muchos países latinoamericanos y he trabajado también en muchos países latinoamericanos. En cualquier país que voy yo me encuentro con un ecuatoriano y el ecuatoriano sobresale, no es el promedio, literalmente sobresale. Entonces aquí me genera, ¿por qué este ecuatoriano que está en el Ecuador no puede sobresalir, no puede crear nuevas tecnologías? ¿Por qué no puede generar un liderazgo? Y porque el mismo ecuatoriano sale del país y sí genera este liderazgo, crea nuevos productos, sube, asciende, genera nuevos tipos de servicios, etcétera, etcétera. Y es porque, como habíamos indicado, nosotros necesitamos desarrollar las 4 conciencias. Obviamente la base fundamental que tenemos los conocimientos es algo básico, nuevamente. Eso no lo vamos a hablar el día de hoy, porque los conocimientos de STEM, de ciencia, tecnología, de ingeniería de matemáticas, es algo básico que necesitamos en este momento, pero también el esfuerzo que nosotros damos. Quiero mostrarles un pequeño video. ¿Qué tan importante es para los coreanos la educación? Y cómo ellos se esfuerzan para poder entrar a una universidad. Y me gustaría que comparen
el nivel de estudio, el nivel de exigencia que le estamos dando a los niños del Ecuador, dentro de la familia, por ejemplo, y cómo se lo exige en caso de Corea. 대학교에 진학하는 게 얼마나 중요한가요? 거의 인생의 한 절반은 결정한다고 볼 만큼. 절반씩이나. 네. 20대의 친구들 만나면 가장 먼저 물어보는 게 어디 학교 다니냐? 그 고등학생들의 일상 생활이 어떻게 돼요? 야간 자율학습이라고 학교 이제 다 끝나고 한 10시에서 11시까지 남아가지고 공부를 하는 거예요. 아침 일찍 학교를 가서부터 학교 끝난다고 끝이 나는 게 아니라 이제 학원도 가고 이러니까 입시생들을 위한 학원들은 거의 밤늦게 11시 아니면은 12시까지도 공부를 하는 경우도 있어요. 고등학생 때 공부를 얼마나 많이 하셨어요? 예를 들어서 하루에 잠 몇 시간 주무셨어요? 전 잠이 많은 편이라서 한 6시간에서 8시간 잤던 것 같아요. 잠이 6시간 자는 게 많이 자는 거예요? 네. 지금 공부하면은 미래의 남편의 얼굴이 바뀐다? 이런 말이 있어요. Entonces, si estudian mucho puede cambiar el rostro de tu esposa, de tu esposo. Sí, bueno, la mayoría de ustedes deben estar casados, bueno, esto no aplica para ustedes. Pero para los hijos, sus hijos sí. Como vieron, el promedio, la dormilona dormía 6 horas diarias para prepararse a entrar a la universidad. El nivel de educación es extremadamente fuerte. Bueno, no todo es bueno en Corea. En Corea yo sí creo que es demasiado exagerado, por eso que el nivel de suicidio juvenil en Corea siempre estamos peleando la primera, la segunda por este nivel de exigencia, pero sí fue un factor fundamental para que tuviéramos un crecimiento económico tan rápido. No estoy diciendo que eso sea bueno. No estoy diciendo que eso sea bueno, pero tampoco no creo que sea bueno el nivel de esfuerzo que hacemos en la educación aquí en el Ecuador. Creo que debemos sacar un promedio de los dos y creo que esa sería la parte más importante. Entonces le muestro un poco la parte exagerada, como es en Corea, para que podamos subir. No al nivel coreano, que tampoco no creo que sea bueno, pero por lo menos subir de alguna manera porque sí necesitamos elevar los niveles de conocimiento. Y como habíamos indicado, ahora sí vamos a hablar de las 4 conciencias, pero el día de hoy por el tiempo vamos a mencionar solamente las 2 que está más relacionado a la era de la inteligencia artificial. Primeramente veamos la conciencia social. La conciencia social es algo bastante básico. Creo que a todos ustedes le deben haber pasado. Usted está caminando por la vereda, por el paso peatonal, y viene un grupo bastante grande que está conversando. Y ellos vienen, y ellos saben que el paso peatonal es un camino de doble vía, ¿sí? Pero estas personas, ¿qué hacen? No se mueven, vienen caminando. Y tú que vas solo, ¿qué te toca? Te toca bajarte de la vereda, que los chicos pasen, y vuelves a subir la vereda. Y esto no pasa porque ellos son el Satanás. Wow, yo creo que esta persona se baje la vereda y tenga la oportunidad que un carro le choque. O sea, no es eso. Simplemente es porque ellos no aprendieron a comportarse en la sociedad. No les educaron que uno tiene que caminar por la derecha y que la vereda es un camino de doble vía y que si es que viene una persona, tiene que hacerse a un lado para que la otra persona pueda pasar. No se le educa eso. Es decir, no nos estamos educando para que nos comportemos adecuadamente en la sociedad. Es muy común ver las personas cruzándose en rojo, porque supuestamente están apurados, ¿sí? Es muy común pasarnos las calles con el peligro de los carros a pesar de que hay un puente peatonal y vemos que el perro sí pasa por el puente peatonal, pero no las personas, ¿sí? Y eso es bastante común, aunque usted no crea, porque el perro sí sabe el peligro, ¿sí? En cambio los seres humanos dicen, no va a pasar absolutamente nada. Y es bastante ver cómo este tipo de cosas, ¿sí?, de los daños a las infraestructuras públicas. Y esto no solamente en Ecuador, eso pasa a nivel latinoamericano de manera general. Nuevamente, ¿por qué pasa esto? Porque no nos han enseñado cómo comportarnos en la sociedad. Tener respeto, tener empatía, tener solidaridad, tener disciplina, compromiso social, etcétera, etcétera. Todos ustedes deben haber escuchado que en algunos países asiáticos se le hacen limpiar las aulas de clase, los pasillos, los baños a los mismos estudiantes. Esto no es para ahorrarse el presupuesto de la escuela o del colegio. ¿Por qué? Porque un niño de primer grado, de segundo grado, ¿qué tan limpio puede dejar el baño? ¿Qué tan limpio puede dejar la de clase? Ellos hacen el intento, pero obviamente todavía está sucio, entonces ahí viene el personal de limpieza real a terminar la limpieza. Entonces, ¿por qué se hace esto? Es para crear el sentido de responsabilidad. ¿Por qué? Porque si es que yo voy al baño, yo nunca he limpiado el baño, un niño pequeño, supongamos es un varoncito, comienza a orinar, y le llamó a su amigo, y comienza a orinar de esta manera. Y obviamente toda la orina estuvo en todo el baño. Y eso es bastante común en las escuelas, ¿sí? Inclusive hacen competencias, ¿sí? Y eso pasa. Creo que usted ha visto a sus niños, ¿verdad? Hacen competencia de quién orina más alto, o quién salpica más, etcétera, etcétera. Ahora, ¿qué pasa si es que el niño debe limpiar el baño? Ahora sí, le tocó limpiar el baño esta semana, va al baño,
y ve toda la orina de él y de todos sus compañeros regados. ¿Cómo va a sentirse? ¡Wow! ¡Qué divertido! Limpiemos todo. Obviamente que no. Entonces él entiende que cada uno de nosotros tenemos una responsabilidad. Cada accionar que tenemos puede tener un efecto positivo como un efecto negativo. Y que somos parte de la sociedad y que todos los daños que hacen las otras personas a la sociedad, puede que nosotros seamos las personas que tengamos que solucionar esos problemas que se generan. Y a mí me parece una cosa muy interesante. Ahora la pregunta que puedo decir, ustedes que están en una institución particular, están pagando, supongo, por la educación, ¿qué les diría si dicen sus niños tienen que quedarse a limpiar el baño media hora diario? ¿Cuántos de ustedes estarían alegres de aceptar esto? Yo he conversado con muchos padres de familia, sí, algunas personas sí están de acuerdo, pero yo he visto muchos padres de familia que dicen, no, yo estoy pagando por la educación de mis hijos, ¿cómo le voy a hacer que mi hijo tenga esos tipos de trabajos? Que no, o sea, no puedo, o sea, esto está mal. Entonces, ese es el cambio de chip de cómo vamos a tener. O sea, no es que queramos hacer que trabaje el niño, sino simplemente que tenga un sentido de responsabilidad. A mí me encantaba, por ejemplo, participar en la limpieza de baño porque es divertido. O sea, te quedas con tus amigos y comienzas a limpiar, comienzas a jugar un poco, viene el profesor, sigue limpiando y sigue limpiando, juegas un poco, etcétera, etcétera, y era bastante divertido. También nos educaban para el tema de orden y disciplina. Cada semana se le asigna a un par de chicos para que se conviertan en los vigilantes de la clase. Y le dan inclusive una bandita para que sepan que ellos tienen la autoridad. Entonces ellos dicen, ¿sabes qué? Caminen por la derecha, no corran en el pasillo, no griten porque está cerca, ellos tienen la autoridad, le dan esa autoridad. Y si no sigue el orden, viene el profesor y le castiga y dice, ¿por qué no le seguiste la autoridad? Pero este niño que es autoridad en ese momento también se convierte en el civil, el común de los mortales nuevamente. Entonces lo que aprenden aquí es dos cosas. Primeramente, a seguir una orden, seguir la disciplina basada en reglas que existen en la sociedad. Y segundo, también a comportarse como autoridad. Desde niños saben cómo es ser autoridad. Y esto es muy importante porque cuando una persona tiene este poder, de repente comienza a utilizar mal este poder, porque nunca aprendió cómo utilizar el poder. En cambio, si es que se lo educa desde niños, yo sé que yo puedo pedirle que haga otras cosas. Camina más despacio, o sea, podía caminar más rápido, camina despacio o camina más rápido y ellos tienen que seguir mis reglas, pero como yo también vuelvo a ser el común de los mortales, yo sé que yo no tengo que hacer ese tipo de cosas porque la otra persona también va a hacer esto. Entonces uno sigue las reglas y uno se convierte en el sirviente, no en la autoridad. Por ejemplo, bueno, esto es un ejemplo que a mí no me gusta darlo, pero aquí hay que darlo. Ustedes cuando la policía, usted está manejando y viene la policía y le para su carro, ¿usted cómo se siente? ¿Feliz y contento? ¡Wow! ¡Qué bien! Me está parando para darme algunas instrucciones de seguridad, para guiarme a algún lado, para darme instrucciones de camino, cómo llegar. Y creo que la mayoría dice no, ¿verdad? ¡Wow! ¿Qué hice mal? ¿O qué me va a decir? Etcétera, etcétera. ¿Es por qué? Porque aquí la autoridad es simplemente autoridad. Te da órdenes. Haz esto. Si no se hace, multa. O te vas a la cárcel. En cambio, la policía nosotros le llamamos como el bastón del pueblo. Ese es así lo llamamos a la policía, el bastón del pueblo. Es decir, que el pueblo se apoya a la policía y es una guía, no es autoridad. ¿Sí? Entonces, cuando te para la policía en Corea, tú te alegras. Ah, me va a dar alguna instrucción, de alguna construcción, me va a dar un camino más cercano, o algunos cuidados porque se ha rebasado la carretera, o me va a dar alguna información válida. La gente se alegra cuando te para la policía. Es una conceptualización totalmente diferente de lo que es la policía en Ecuador y en Corea, y se basa en estos tipos de educaciones. Y cuando nosotros tenemos esta orden y disciplina y la responsabilidad, se genera, ¿sí?, un sentimiento, un hábito, una habilidad que es muy importante, que es la honestidad. Voy a mostrarles un pequeño video, un experimento social que se hizo en Corea. Un chico deja caer a propósito un billete más o menos valorado en $50 para verificar cómo reaccionan los coreanos en las calles comúnmente. Y esta es la reacción que se tuvo. 네, 감사합니다. 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 네, 감사합니다. 혹시 왜 주워줬는지 여쭤봐도 될까요? 남의 돈이. 아,
감사합니다. 제 거예요? 네. 네. 감사합니다. 왜 그렇게 급하게 뛰었어요? 가실까봐. 근데 만약에 제가 진짜 뛰어가지고 막 시야에서 이렇게 사라졌으면 어떻게? 같이 살아가지고. 끝까지요? 제가 떨궜어요? 감사합니다. 내가 가져야겠다 이런 생각을 할 수도 있잖아요. 근데 안 그러고 이제 도와주신 이유가 사람이 좀 떨어지면 다시 줘야 되잖아요. 큰 돈이니까. 너무 고마워요. 하이파이브 한 번씩. 아유 고마워요. Entonces, como ustedes pudieron notar, o sea, la reacción es inmediata, o sea, nadie duda, o sea, simplemente verifica y tengo que entregarle inmediatamente. Y esto es una cosa, bueno, yo amo el Ecuador, por algo estoy acá, amo el Ecuador, vivo acá, pero hay una cosa que sí extraño de Corea, y es el nivel de seguridad. Por ejemplo, tú vas a una cafetería, tú dejas la billetera en la mesa, puedes salir a almorzar, vuelves a la cafetería pública y encuentras la billetera en el mismo mesa. Y si no la encuentras en la misma mesa, está en la caja. Sí, porque alguien quiso utilizar la mesa y no había nadie y le dejó en la caja. Es bastante común que uno vaya a la biblioteca, deje la portátil y como tiene hambre sale a almorzar, deja la portátil, su billetera ahí, solamente lleva la tarjeta de débito porque no quiere cargar cosas. ¿Sí? Y eso es un hábito normal. En Corea es algo tan normal, en Corea. Sé que aquí no sería tan normal que digamos, ¿verdad? Sí. Y esa es la única parte que no me gusta, digamos, que extraño un poco de Corea. Como usted lo dice, en Galápagos usted deja las cosas y ahí nadie la toca. Sí, existen todavía algunas poblaciones que ha pasado. Por ejemplo, yo no estoy diciendo que la gente ecuatoriana no sea honesta, no estoy diciendo eso. Yo sí creo que la mayoría de los ecuatorianos somos honestos. O sea, suelo decir somos porque yo siempre decir, yo nací en Corea, es decir, tengo sangre coreana, pero soy corazón ecuatoriano. Entonces siempre suelo decir somos o estamos de esa manera, ¿sí? Porque me siento de esa manera. Y yo sé que los ecuatorianos somos honestos en su mayoría, solamente hay una pequeña minoría que daña esta estructura y esa es un poco la parte lamentable. Pero en poblaciones pequeñas yo sí coincido mucho que sí he tenido experiencias muy bonitas de la honestidad que se tiene. Últimamente estuve también dando una charla en Loja y en Loja también todavía se mantiene, se respira un área de seguridad bastante grande y la gente es bastante culta, la gente es bastante amable, etcétera, etcétera. Entonces en poblaciones pequeñas todavía como que no ha entrado, digamos, esta cultura un poco negativa, ¿sí? Y creo que todavía se mantiene eso. Y la idea es volver realmente seguro a todo el país, ese es el punto, ¿sí? Entonces ahora, en Corea pasa esto, obviamente porque nos lavan el cerebro, literalmente nos lavan el cerebro desde pequeñito, que tengo que ser honesto. Y ese es el punto importante. También tiene que entrar el sentido de empatía, solidaridad y compromiso social. Esto es lo que pasó literalmente en Corea. En 2007 hubo un derrame petrolero. Pasaba un buque, tuvo un accidente y se derramó más de 12,000 toneladas de petróleo. Y quedó así como ustedes ven en pantalla, así de negro quedó la playa. Y era una playa turística de Corea. Entonces la gente cuando vio esta noticia de que los especialistas decían que se iba a demorar de 5 o 10 años en limpiar visiblemente la playa, solamente la parte visible, y que obviamente dijeron los coreanos, oye, esta población es turística, yo he ido alguna vez a esa playa, ¿de qué va a vivir esta gente? Entonces cuando vieron la noticia esto, los coreanos, ¿qué hicieron? No dijeron, qué pena, sino lo que hicieron básicamente es esto. Fueron literalmente de voluntarios a ayudar. Después del trabajo, las personas que vivan cerca, después del colegio, después de las escuelas, las personas que viven en otras ciudades iban los fines de semana a ayudar. Inclusive muchos colegios cancelaron sus viajes colegiales para irse de viaje acá y ayudar a hacer la limpieza, a limpiar una piedra, a limpiar una roca, a pasar los instrumentos para las personas profesionales, etcétera, etcétera. Inclusive salieron noticias, muchas parejas que habían cancelado su viaje de luna de miel para irse a la luna de miel acá a limpiar. Y esto trae efectos reales. Participaron más de 1 millón de voluntarios y las personas, los especialistas que habían dicho que se iba a demorar de 5 a 10 años en limpiarse la parte visual totalmente, en 3 meses ya la parte visual ya estaba limpia, en 3 meses.
¿sí? Y en este momento la calidad de agua ya ha llegado a la misma normalidad, inclusive algunos estudios indican que la calidad de agua está mejor que antes que el derrame petrolero. Entonces, cuando existe este compromiso entre la gente, entre la sociedad, sí puede generar cambios. Y aquí una reflexión adicional. Yo me sorprendí muchísimo cuando vi nuevamente el debate presidencial, cuando vi tanta cantidad de candidatos en un país tan pequeño, de apenas 18, 19 millones de habitantes, incluyendo los migrantes, que tengamos tanta representación de tantos gremios, tantas agrupaciones, que no nos podemos poner de acuerdo en propuestas igualitarias y de alguna manera tengamos poca cantidad de candidatos. No estoy oponiéndome de que exista obviamente una oportunidad de hacerse conocer los políticos de alguna manera, o que quieran tener una carrera política es su derecho, pero en un país pequeño creo que si es que pensamos por los beneficios comunes del país, creo que podían haberse unificado un poco más. Yo sé que es complejo la política acá en Ecuador, pero creo que también se representa un poco de manera directa, de manera visual, de lo falta de unión que estamos teniendo entre los diferentes gremios y entre las diferentes regiones, ¿sí? Todos nosotros conocemos que los quiteños no nos llevamos bien con los guayaquileños, ¿sí? Bueno, aunque yo suelo decir que soy mono de nacimiento, bueno, no de nacimiento, mono de crecimiento porque viví mucho tiempo en Manabí, por eso me encanta la comida manaba, pero obviamente existe esta, digamos, discrepancia a veces, que a veces ni siquiera es fundamentada. O sea, tú le preguntas, ¿por qué no te gusta el guayaquileño? No sé, pero me cae mal, ¿sí? Y tú le preguntas al guayaquileño, ¿por qué te cae mal el quiteño? Dicen, porque es serrano. O sea, no hay un sentido crítico a veces de por qué no nos cae bien o nos queda mal en la situación. En Corea hay una palabra que a mí me gusta mucho, que es el uri. Uri significa nosotros o nuestro, ¿sí? Entonces, aquí en Latinoamérica, en Ecuador también, es muy común que la gente se expresa con el yo, con el mí. Dice, este es mi carro, este es mi hijo, esta es mi familia, esta es mi escuela, esta es mi pareja, este es mi teléfono. Es bastante común, estamos de acuerdo, expresarlo de esa manera. En Corea, la gente más se expresa con el uri. Dice, este es Uri Universidad, es nuestra universidad, este es Uri Colegio, este es nuestro carro, esta es nuestra familia, esto es nuestros hijos. Inclusive hay una expresión que me parece bastante chistosa si lo traducimos al español. Cuando yo presento a mi esposa, digo, es Uri esposa. Obviamente no es nuestra esposa, obviamente. O sea, Corea es una sociedad de monógamos, o sea, no somos polígamos, obviamente, entonces no es nuestra esposa, es mi esposa. Pero normalmente la gente lo presenta de esa manera, es nuestra esposa, porque además de que tiene este rol de ser mi pareja, también tiene un rol en la sociedad como un actor de esta sociedad colaborativa. Y a mí me encantan estas frases del Uri, inclusive la parte idiomática ayuda para que nos podamos unir en Corea. Y tenemos la conciencia tecnológica. Y la conciencia tecnológica que se refiere de que nosotros debemos enseñar a los niños a utilizar la tecnología de manera adecuada. Aquí en Ecuador ya tenemos acceso a la tecnología. Todos, creo que las personas que estamos acá, tenemos un teléfono móvil inteligente, tenemos una computadora, tenemos acceso al internet. Y eso tiene la mayoría de la población ecuatoriana. Las estadísticas indican eso. Por ejemplo, el 96% de la población tiene un teléfono móvil inteligente, 83% tiene acceso al internet. Es decir, el Ecuador tiene acceso a la tecnología. Pero el problema de la educación de manera generalizada es que se le está enseñando a utilizar la tecnología, pero no con un propósito. No saben cómo utilizar la tecnología para ser más productivo, para ser más eficiente, peor, cómo utilizar la tecnología para crear nuevas tecnologías. Y ahí viene combinado con lo que habíamos indicado anteriormente de la creatividad, del pensamiento crítico, de la colaboración y de la comunicación. Si es que nosotros aplicamos esas 4C a la conciencia tecnológica, a la conciencia social, ya podemos crear proyectos, obviamente, que está basado en un propósito, lo cual va a generar, obviamente, nuevas tecnologías, inclusive nuevos ingresos económicos. Ahora, ¿por qué tenemos que aplicar las 4Cs y las 4Cs, las dos 4Cs? No porque quiero convertir a mi hijo en el mejor estudiante, que vaya a la mejor universidad, que consiga el mejor trabajo, que gane mucho dinero, que se muera el resto. Sino es porque queremos educar a nuestros niños para que se convierta en un líder de la sociedad que quiera crear un mundo mejor y que quiera crear soluciones que puedan mejorar la calidad de la vida de todas las personas. Y cuando uno entrega educación de 4C más 4C, genera estos tipos de resultados. Por ejemplo, este es un huerto que son cuidados por los niños de una escuela en Corea. Y el letrero indica
que los cultivos que se generan acá son donados a un asilo de ancianos. Entonces, ¿el huerto para qué sirve? El objetivo principal es para aplicar los conocimientos de ciencias naturales que aprenden en la escuela y vean, la calidad de la tierra afecta a la planta, la luz afecta, y si no tenemos luz, se muere la plantita, necesita de agua, etcétera, etcétera. Pero además de los conocimientos científicos, se le da un propósito. Ustedes tienen que cuidar este cultivo, tienen que hacer una buena producción, porque le va a ayudar a los abuelitos y a las abuelitas de este asilo. Y visitan ellos al asilo. Entonces genera un propósito, y los niños dicen, wow, ahora sí quiero estudiar bien ciencias naturales, ahora sí me interesa qué es la fotosíntesis, ahora sí me interesa cómo yo llevar un cultivo adecuado, porque me encontré con el abuelito, con la abuelita, y estuve muy feliz cuando le llevé la lechuguita, le llevé el tomaticito. Y algunos estudiantes comienzan a pensar más allá. ¿Cómo puedo aplicar la programación que aprendí? ¿Cómo puedo aplicar lo de los circuitos electrónicos? Y comienza a pensar inclusive en el smart farming. ¿Qué tipo de sensores tengo que poner para verificar el nivel de humedad, para verificar el nivel de nutrientes, para verificar el nivel de luz? ¿Qué tal si ponemos aquí un motorcito de agua para que el bombeo de agua sea automático? Y son ideas de niños, que nace de un propósito nuevamente. También me encanta este ejemplo de un colegio, de una escuela, no un colegio, de Silicon Valley, en donde un niño planteó un proyecto, él mismo planteó el proyecto en la escuela por el fallecimiento de su abuelito. Su abuelito murió por un paro cardíaco. Entonces él quería mucho al abuelito. Entonces su papá le dijeron, tu abuelito se falleció porque tenía problemas en el corazón. Entonces este niño comenzó a averiguar qué es un paro cardíaco. ¿Cómo se puede eliminar esta situación? ¿Cómo se pueden mejorar las personas que tienen estos tipos de problemas? Y él se enfocó en lo que son las cirugías a corazón abierto. Y era un niño de la escuela, no podía hacer la gran cosa, pero él encontró la solución de hacerlo. ¿Qué hizo? Cogió las impresoras de 3D, creó un corazón simulado. Cogió las mangueritas, creó las arterias, creó las venas y lo puso dentro de un robot de cartón, como ustedes ven ahí. Y dentro de ella puso pequeñas cámaras conectados a Arduinos, conectados a Raspberry Pi, y comenzaron a hacer simulación de una cirugía de corazón abierto a su nivel, que me parece genial. Es decir, ellos encontraron un problema, cirugía, y muchos profesores le han decidido, no, cuando ya crezcas puedes seguir medicina, mientras tanto estudia esto que no tiene sentido para ti, pero estudia, te vas a convertirte en un estudiante de medicina y ahí recién puedes hacer, pero no, el niño mismo, utilizando la inteligencia artificial, encontró los mecanismos a su nivel, comenzar a prepararse antes de ir a la escuela de medicinas. Viendo cómo se puede hacer en este nivel, a su nivel, entender el corazón, hacer una simulación de una cirugía, etcétera, etcétera. Si es que este chico se convierte en un médico, yo sí me encargaría, si es que en algún momento tengo que hacer una operación, yo sí me encargaría para que él me dé la operación, porque él estuvo preparado desde niño a convertirse en un médico, a ser un especialista en este área. Entonces, como nosotros vemos, y aquí me gustaría lanzar la pregunta a ustedes, ¿qué quieren ustedes? ¿Entregarle una educación a sus hijos para que se convierta en un estudiante que solamente responde a las preguntas preestablecidas? ¿O quiere que sus hijos se conviertan en un estudiante en la cual se diseñe su propia clase y comience a responder preguntas que nunca antes las personas lo hayan realizado? Bueno, la inteligencia artificial va a traer cambios buenos y malos, pero van a ocurrir, ¿sí? Pero esto también, como habíamos indicado, va a generar muchas oportunidades para sus hijos, para sus hijas. Una cosa que habíamos indicado acá en Ecuador, hay un talento humano increíble. Ustedes son extremadamente importantes, extremadamente inteligentes. ¿Qué decir de sus hijos? ¿Sí? Cada generación se vuelve mucho más inteligente. ¿Sí? Yo creo que eso ocurre. ¿Sí? Y obviamente los ecuatorianos nuevamente tienen una capacidad realmente increíble, y si es que nosotros aplicamos estas 8 habilidades, las primeras 4 C, las siguientes 4 C en nuestros niños, yo sé que comenzarán a nacer grandes líderes que va a convertir a nuestro Ecuador en una potencia económica, en una potencia tecnológica y no, porque no, en una potencia humana. Así que yo les invito a gritar esta frase, no solamente cuando juega la selección ecuatoriana de fútbol, o cuando Ener Valencia mete gol a los tiempos, sino que lo gritemos en la familia cuando educamos a nuestros hijos, en nuestros trabajos, a los profesores en el momento que damos las clases, en nuestros puestos de trabajo, y si es que lo hacemos nuevamente, yo estoy totalmente seguro que Ecuador saldrá adelante y se convertirá en un líder regional y, ¿por qué no?, en un líder mundial. Me gustaría terminar, sí, ya vamos a terminar, ahí vamos con la ronda de preguntas. Me gustaría finalizar la charla, sí, con esta frase de Nelson Mandela, que indicó
que la educación es el arma más poderoso que puedes utilizar para cambiar el mundo. Utilicemos este arma poderoso, convertamos en un arma nuclear basado en inteligencia artificial y revolucionemos nuestro querido Ecuador y hagamos que nuestro querido Ecuador se convierta en un líder latinoamericano y un líder mundial. Muchísimas gracias por su atención, fue un gusto haber estado el día de hoy con todos ustedes. Muchísimas gracias, profesor. Realmente todos deben estar atónitos, supongo, de esa magistral conferencia. Eso me pasó a mí. Yo estuve en una conferencia del profe San que dio a maestros en Manta y yo también me quedé asombrada y decía, yo tengo que traer la LEF, y luego me entero que vive en la ESPE. Yo decía, Dios mío, pues estamos al lado, ¿cuánto tiempo está aquí en Ecuador y no lo habíamos conocido? Así que muchísimas gracias, yo le agradezco de corazón porque yo sé todos los compromisos que él tiene, toda la agenda tan apretada por la calidad. Sin embargo, se dio el tiempo, nos dio esa única conferencia que dio este mes, la dio aquí en el Levi Goski, y eso para nosotros nos llena de gratitud. Un doble aplauso para él. Bueno, vamos a comenzar la ronda de preguntas. Yo solo quiero decirles ciertas cosas a los padres, ¿no? Porque ellos han ido viviendo con nosotros un proceso y también la evolución del colegio, cómo ha ido variando. Los papás que tenían hijos hace muchos años recuerdan cómo eran los contenidos, cómo son ahora. Los días que parecen absurdos, el día de la libertad responsable, el día del cambio de roles, bueno, todos esos cambios están enfocados en estos procesos. Y quería comentarte que esta semana que pasó y la siguiente, estamos en lo que nosotros llamamos aquí jornada de gestión de conflictos. Entonces los niños van a tener unas mesas de diálogo precisamente para que podamos convertir al colegio ciertos elementos, estas conductas observables que pueden ser manejadas rápidamente a través de los niños. Entonces están ellos, ya les van a comentar, vamos a terminar elaborando junto con los estudiantes y los profesores un código de comportamiento. Y los jóvenes de tercero de bachillerato el lunes y martes van a salir al San Luis, al mercado, a averiguar por qué es importante respetar la cola en el bar, ¿no es cierto? Cosas tan simples. ¿Por qué debo dejar limpio el baño? Porque hay personas también y fuera del colegio donde vamos a aplicar estos conocimientos. Entonces ya les van a comentar sus niños y luego va a haber como una asamblea para la aprobación de estas normas y sobre todo de las acciones reparadoras. Porque si yo le incumplo, ellos van a disponer cuáles son las acciones reparadoras y esperamos tener mejor comportamiento dentro del LEV. Esa es nuestra meta de este parcial, que es un proyecto transdisciplinario. Ahora sí, vamos con las preguntas. Vamos por aquí. Buenas. Tengo dos exactamente. La primera inquietud que yo tengo está relacionada en esto de la inteligencia artificial. En el tiempo que nosotros prácticamente, si calculamos que 12 horas estamos despiertos, si la mitad del tiempo estamos dentro de lo que es la tecnología, ¿cómo nosotros a nuestros hijos les podemos educar para que utilicen la tecnología de una buena forma? Porque de acuerdo a estudios neurológicos, obviamente si un niño está expuesto a muy temprana edad y por mucho tiempo a la tecnología, es dañino. Entonces, ¿cómo combinamos esto como padres para poder nosotros guiarles? Y la otra, que viene de especulaciones que hay, ¿no? ¿Qué posibilidades hay que la inteligencia artificial, como dicen algunas teorías, se apodere realmente y de alguna forma nos gobierne en vez de que nosotros la gobernemos? Bueno, las dos preguntas son preguntas muy difíciles de contestar, voy a hacer el intento. ¿Cómo nosotros guiamos a nuestros hijos para que haga uso de la inteligencia artificial, de la tecnología de manera adecuada? La tecnología, la inteligencia artificial va a evolucionar aunque queramos o no queramos, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que nosotros no debemos ver solamente la parte negativa que pueda tener la inteligencia artificial, sino tratar de enfocarnos en la parte positiva. Obviamente ahí la parte negativa. Entonces, obviamente, muchas personas dicen, no queremos hacer uso de la inteligencia artificial. Yo he visto muchos padres, yo no te voy a comprar el teléfono hasta que tengas hasta cierta edad, y obviamente no se acostumbra a utilizar la tecnología. A mi criterio es muy respetable ese tipo de accionar, pero yo no lo comparto personalmente. Todo lo que voy a indicar en este momento es algo netamente personal. ¿Por qué? Porque los niños tienen que estar preparados
para poder actuar y para poder reaccionar y poder convertirse en líderes basado en las condiciones que se encuentran en la sociedad en este momento. La tecnología pudo haber mejorado la sociedad o pudo haber empeorado, tenemos opiniones diversas, pero las personas que piensan que ha empeorado, lo siento mucho, pero esa es la realidad y esa es la realidad que ustedes deben vivir. Ahora, cuando aparece la inteligencia artificial nuevamente, puede que la sociedad mejore o puede que empeore, pero nuestros niños van a vivir esa sociedad del futuro. Es decir, ellos tienen que acostumbrarse obligatoriamente a utilizar estas herramientas tecnológicas de inteligencia artificial. Ahora, ahí viene la tarea muy importante, inclusive muy difícil de los padres y también de los profesores, especialmente de los padres, porque son las personas que deben estar acompañándole más constantemente y guiarles para qué utiliza la tecnología. Es decir, si es que yo le doy un teléfono, toma el teléfono, haz lo que tú quieras, no sabemos qué está haciendo con la tecnología. Puede que esté viendo TikTok, puede ser que esté viendo un TikTok bailando un cantante, no sé, reggaetón. Pero otro niño puede estar viendo una clase de matemáticas. Es la misma tecnología, es el mismo canal de comunicaciones. Entonces yo lo que debo hacer como padre es instruir cómo utilizo el ChatGPT. ¿Para qué preguntas? Cosas productivas, para generar mayor nivel de creatividad. Y eso es difícil porque el padre tiene que estar acompañándole una gran parte del tiempo y siendo honesto, bueno, no tengo hijos, pero yo he visto a mi hermana, por ejemplo, o a mis amigos que tienen hijos, que eso es cansado y eso es difícil. Entonces nosotros decimos, toma la tecnología, verás tú, ya te di las herramientas, pero el niño todavía no tiene ese criterio. Entonces, hasta que pueda crear ese criterio, pueda crear estas habilidades de pensamiento crítico, yo tengo que acompañarles. Ahora sí, el niño ha crecido en su sentido de pensamiento, ya tiene sus propios valores bien establecidos en su cabecita, ahora sí le puedo dar la libertad, hazlo todo lo que tú quieras basado en esos criterios formados. Pero inicialmente, la instrucción, el conocimiento, la utilización de la tecnología tiene que ser acompañada con nuestros hijos. Pero ahí viene también la parte importante. Si tú quieres acompañarle en ese proceso de aprendizaje de la utilización adecuada de tecnología, tú tienes que saber utilizar la tecnología. Y ahí tenemos el problema. Nuestros niños manejan mejor la tecnología que nosotros. Por ejemplo, eso pasa con mi hermana. Mi hermana le compra un software de verificación de contenidos y de parental control parental. Entonces le puso esto acá y dijo, ya, ve lo que tú quieras, igual ya no puede ver cosas de violencia ni nada de eso. Pero mi sobrina es bueno en computación y ella sabe cómo desactivar estos software parentales. Entonces yo le llamo cuando voy a donde mi hermana, le llamo a mi sobrinita, a ver, tráeme tu teléfono. Y yo verifico y está desactivado todos los controles parentales. ¿Y tu mamá no se ha dado cuenta? No, lo que pasa es que yo se activo nuevamente cuando mi mamá me verifica el teléfono. ¿Sí? Entonces, esa es una mala implementación, bueno, lo siento mucho hermana, pero esa es una mala implementación de una guía de tecnología, de pensar, de depender de soluciones que supuestamente hace el trabajo del padre, ¿sí? Entonces, el padre y la madre tienen que acompañar, tengo que enseñarles, pero enseñar a utilizarla de manera adecuada. Cuando ya veo que ese tiempo ha transcurrido, ya tiene valores muy concretos, ahí sí, le dejo. Porque también tengo que darle la libertad y no la dependencia constante. La respuesta a la primera pregunta. A la segunda pregunta, si es que nos va a dominar la inteligencia artificial, va a aparecer Skynet, va a aparecer Terminator. Puede que sí, puede que no. ¿Sí? Ahora, muchas personas, ahí sí existen opiniones muy divididas, hay personas que dicen, no, nosotros no podemos crear una inteligencia artificial tan inteligente como los seres humanos, porque la inteligencia artificial fue creada por los seres humanos y los seres humanos no somos perfectos y pues, obviamente no se puede generar una inteligencia artificial tan inteligente como los seres humanos. Es decir, nosotros somos más inteligentes, así que nunca nos va a dominar. Pero en cambio, en otra parte, las personas dicen, no. Todo lo que nosotros tenemos representado en nuestro cerebro se puede recrear en circuitos electrónicos y en programas computacionales. No tenemos la tecnología en este momento, pero tal vez en 20 años, tal vez en 50 años. Ahí la situación cambiaría totalmente. Entonces ahí vienen dos criterios que debemos implementar. Obviamente nosotros no sabemos qué va a pasar en el futuro, nunca ha pasado esto en la historia. ¿Sí? Por ejemplo, nosotros en la actualidad, los avances tecnológicos que hemos tenido hasta ahora, nosotros siempre hemos tenido avances importantes. En las primeras revoluciones industriales, ¿qué se hizo? Se superó a la capacidad física del ser humano. Las maquinarias superaron a la capacidad física. Las excavadoras cavan mejor que los seres humanos. Los trenes, los carros corren más rápido que los seres humanos, inclusive de los animales. Y esa es la superación que se tuvo. Las computadoras procesan más rápidamente los datos que el cerebro humano. Pero siempre las tecnologías que hemos creado hasta el momento, nosotros lo entendíamos completamente y lo controlábamos completamente. Pero la inteligencia artificial es un poco diferente.
La inteligencia artificial que está creada en este momento, ustedes deben haber escuchado los LLMs, los modelos de lenguajes grandes, ni siquiera las grandes empresas saben cómo funciona realmente. Ellos crearon las conexiones, le hicieron el aprendizaje y ellos comenzaron a aprender solito el algoritmo, pero te bota los resultados que nosotros queremos, pero no sabe a ciencia cierta qué demonio está pasando ahí adentro. Por ejemplo, hubieron casos un poquito alarmantes. Por ejemplo, hubo un caso en Japón en donde se le pidió, era una inteligencia artificial científica, y le dijo, oye, haz lo que tú quieras hacer para que mejores tu algoritmo o para que me des unas respuestas más importantes. Y esta inteligencia artificial comenzó a cambiar el código del programa, no el modelo, pero el código, y cometió un error y se quedó colgado, se quedó en un bucle infinito. Por suerte no pasó nada, apagaron la máquina y eliminaron esa parte de que haga lo que quieras. También hubo una simulación de drones de inteligencia artificial, fue en escenarios simulados, no reales, sino dentro de la computadora. ¿Qué se le pidió al dron, que está en el mundo de simulación? Se le pidió a la inteligencia artificial, oye, tu misión es destruir la más cantidad de bases aéreas militares enemigas en la menos cantidad de tiempo posible. Pero el proceso, como funciona el dron, es que el dron va, te envía los datos, te indica que es una base aérea enemiga, pero quien decide al último de atacar o no es un ser humano. Así funciona en este momento. Entonces te dice, si es, destruye la base. Entonces cuando se le pidió esto, que destruya la más cantidad de bases aéreas en la menor cantidad de tiempo, ¿qué hizo este dron dentro del simulacro? Destruir primeramente la base propia. Porque tengo que destruir primeramente este humano que toma las decisiones por mí. Porque si no, no puedo destruir más rápidamente. Y esto sí puso en alerta. Después, esto pasó en Estados Unidos, la Fuerza Armada de Estados Unidos dijo, no, eso no había ocurrido, que simplemente hubo un malentendido en las expresiones, dejó un poco con un sabor amargo, si ocurrió o no ocurrió. Yo sí creo que sí ocurrió esto. ¿Sí? Entonces, ahí viene un poco la situación. Si ustedes le pedían a Midjourney, por ejemplo, o Dalí, ¿sí? ¿Qué será? Hace un año, hace año y medio atrás, y tú le decías, créame una imagen de cómo ves el mundo, conjuntamente los seres humanos y la inteligencia artificial, te creaba imágenes de un robot, la inteligencia artificial dominando los seres humanos. Así lo veía, así te generaba las imágenes. Cuando estas empresas, cuando vieron que estas imágenes se estaban generando, cambiaron lo que se llama fine tuning, hacer los cambios con prompt, no hagas eso, cambia de esta manera. Ahora ya te entrega imágenes muy amigables, un robotcito al lado de un humano, etcétera, etcétera. Entonces mucha gente un poco alertado dice, wow, esta es la intención de la inteligencia artificial, dominar a los seres humanos, etcétera, etcétera. Vamos a llegar a un punto, si es que la inteligencia artificial tiene un cierto razonamiento, nosotros tenemos que hacer entender a la inteligencia artificial por qué los seres humanos es necesario en el planeta. Porque si es que nosotros creamos una inteligencia artificial ecológica por el planeta, tal vez ellos digan, no, los seres humanos tienen que desaparecer, esa es la peor cosa que puede tener el planeta, porque es como un virus, como dice la película Matrix, ¿sí? Es el peor virus, es la que destruye su ámbito, ¿sí? Y tal vez diga la inteligencia artificial, para proteger el planeta, además de energía renovable, no necesitamos eso, mata a todos los seres humanos y ya estamos limpios, ¿sí? Puede tomar esos tipos de decisiones. Entonces, ¿aquí qué viene? Viene dos puntos que a mi criterio son muy importantes. Primero, la regulación, ¿sí? De cómo podemos utilizar y en qué se puede utilizar la inteligencia artificial y en qué no se puede utilizar la inteligencia artificial. Un buen ejemplo lo puso la Unión Europea con su primera ley de inteligencia artificial. Entonces ellos clasificaron en ciertos niveles de inteligencia artificial y dijeron, estos no se puede utilizar en ciertas áreas críticas. Por ejemplo, no se puede utilizar en servicios básicos, no se puede utilizar en armamentos, no se puede utilizar, por ejemplo, en tema de seguimiento, reconocimiento facial en tiempo real a las personas. Aunque pusieron dos condiciones en las cuales sí se puede hacer eso, en caso de guerra y en caso de terrorismo. Ahora, ¿quién indica que está en estado de guerra en terrorismo? El gobierno. Entonces ahí viene un poco el sabor amargo de la situación, pero por lo menos ya están tratando de poner qué se puede hacer, qué no se puede hacer. Por ejemplo, también existe un reglamento en la Unión Europea en donde cuando se importa un robot humanoide o un robot de cualquier tipo con inteligencia artificial a la Unión Europea, tiene que tener un killing switch, eso es obligatorio. Un killing switch es una cosa física o remota en donde yo pueda apagar inmediatamente cuando existe una falla. Si no hay esa opción, no se puede exportar a la Unión Europea. Entonces están tomando esos tipos de controles. Ahora, si ustedes me dicen, vamos a terminar invadido por la inteligencia artificial, vamos a tener Skynet, por lo menos en nuestra generación no va a pasar. Entonces, no creo que tenemos que preocuparnos. Tal vez nuestros nietos, tal vez, ¿sí? Pero igual no estamos vivos, así que, qué pena,
Qué pena. Ellos tendrán que generar buenas regulaciones, buenos controles para poder controlar eso. Y segundo, que es la parte a mí más importante, la educación de cómo utilizar la inteligencia artificial y qué inteligencia artificial debemos crear. Y esa es la parte que sí nos falta mucho aquí en Ecuador. Por ejemplo, yo he ido a algunas reuniones en la Asamblea Nacional y todo el mundo habla, últimamente ha cambiado un poco la perspectiva, pero últimamente se hablaba mucho de regulaciones de la inteligencia artificial. ¿Qué cosas podemos hacer y qué cosas no podemos hacer? Regular. Pero la regulación no ayuda mucho. Por ejemplo, nosotros tenemos tantos asaltos, tantos asesinatos, tantos robos, no porque no tengamos un código penal. Tenemos un código penal, sigue existiendo los robos. Entonces, si tú creas una ley de inteligencia artificial que diga no utilices para esto, no utilices por esto, los ladrones, los estafadores, la gente inconsciente, va a hacer, aunque exista regulación o no exista regulación. Entonces, lo que yo le indicaba en la asamblea es que no, o sea, la regulación es importante porque tiene que existir un marco legal para castigar, eso sí es importante, pero más importante es la parte educativa y de generar infraestructuras propias, soberanas de inteligencia artificial. Por ejemplo, hablamos de agentes de IA. Nosotros vamos a utilizar en el gobierno, ya se está hablando que Google va a venir con CNT a hacer cosas de IA. A mí me preocupa mucho esa situación, no por la eficiencia, sino es que si implementamos, por ejemplo, las soluciones de Google en los procesos, esa información lo va a obtener Google. ¿Y qué va a hacer con esa información? No lo sabemos. Y Google va a poner esas condiciones, no lo va a hacer público, nosotros no vamos a saber en las condiciones que se implementa eso. ¿Sí? ¿Qué va a hacer con eso? Por eso que cada uno de los países están viendo el tema de la IA soberana. ¿Por qué muchos países que están muy atrasados en la parte tecnológica quieren desarrollar? Por ejemplo, Arabia Saudita quiere desarrollar su propia tecnología de IA, le pidió a Corea la ayuda, están tratando de hacer. Corea también está bastante alejado con la tecnología que se tiene en Estados Unidos, pero Corea, ¿por qué quiere seguir trabajando y no utiliza el trabajo de Estados Unidos, las soluciones de Estados Unidos directamente? Porque hay cosas que no se puede utilizar como país. Una estrategia de guerra, quiero hacer una simulación, yo no puedo utilizar una simulación de allá, ¿estamos de acuerdo? No puedo utilizar las cosas que están en otros países, no puedo hacer eso. En las cosas básicas tal vez sí lo podamos hacer, pero hay cosas muy sensibles, muy importantes, que no podemos hacer uso de soluciones de otros países. Y ahí aparece lo que se denomina las soluciones de AI on device, es decir, que la inteligencia artificial no se vaya al internet, sino que se lo haga localmente. Eso sí puede ser una solución por el momento que podamos utilizar, que pongamos servidores acá en el Ecuador y que no se conecte al internet y que solamente todas las soluciones de inteligencia artificial funcionen dentro de los servidores. Espero que esas sean las soluciones que se implementen en el gobierno en caso de que llegamos a estos acuerdos con Google, por ejemplo. Pero nuevamente, haciendo un resumen, tenemos que tener regulaciones, sí, es muy importante, pero más urgente a mi criterio es, primero, incentivar el desarrollo tecnológico en el país para que tengamos IAs soberanas, inteligencia artificial soberana, y acompañado de la educación de manera generalizada para que nosotros utilicemos la inteligencia artificial de manera responsable, de una manera ética, y que no tengamos que utilizar las regulaciones que tenemos que crear. Nuevamente, nosotros no tenemos la inseguridad del momento porque no tenemos un código penal, sino es porque no estamos educando bien a nuestra juventud, ¿sí?, a nuestros adultos, y por eso está ocurriendo esta situación de la seguridad. No sé si puede responder un poco a sus preguntas, ese sería un poquito mi criterio. Bueno, muchísimas gracias, profesor. ¿Otra pregunta? Creo que el compañero estuvo alzando la mano. Ya, es por el tiempo, ¿no hay problema por ti? No hay problema. Ok. No hay problema. Gracias, Teresita, buenos días con todos. Primero por felicitar este encuentro, esta charla muy buena. Tuve la suerte de tener a mi hija aquí, se graduó y estoy nuevamente por el barrio. Y felicitándoles a todos, me quedo con algo, y más que todo mi intervención es un poquito de reflexión. Hablamos sobre cuando Corea estaba en la pobreza y Ecuador todavía no ha aprobado, gracias a Dios no aprobó eso y no ha aprobado, pero yo creo que la reflexión debería ser en dejar de ser egoístas. Lamentablemente nuestro pueblo, y hablo para todos, debemos dejar el egoísmo a un lado, debemos pensar en que somos un solo pueblo, tenemos un solo sentimiento de sacar el país adelante. Y esto va
tomado de la mano con la educación, ¿sí? La educación está evolucionando, ha evolucionado enormemente. Yo tengo 60 años y para lo que era en mi época, lo que es actualmente, es una cosa fabulosa. Entonces, yo creo que la inteligencia artificial debe ser manejada con valores. Y para nosotros guiar a nuestros hijos, debemos de estar preparados como papás y técnicamente. Entonces, si a nuestros hijos les vamos a dar y vamos a trabajar con ellos, con la inteligencia artificial, debemos nosotros como papás prepararnos en valores humanos, en valores espirituales, para poder manejar tanto la tecnología para poder transmitir y guiar a nuestros hijos en la tecnología. No sé si esto sería. Sí. Esa era un punto de reflexión nada más que quería. Muchas gracias por la reflexión. Una cosa que sí es importante indicar es que la inteligencia artificial todavía no entiende valores, no entiende principios, no entiende la ética, no entiende la moral. Y esa es la parte más importante de lo que usted había indicado, de ser menos egoístas, ser éticos, ser morales, y eso no se lo puede hacer a través de la educación basada en la inteligencia artificial, lo tenemos que hacer nosotros, los seres humanos, especialmente los padres, desde la educación, desde las casas. Muchas gracias por su reflexión, que es tan acertada. Ya, perfecto. Buenos días. Mi pregunta es, obviamente, no por nuestros hijos, ¿de qué manera podemos incentivarles para que en su futuro escojan una carrera que sea ya acorde con esta nueva época de la inteligencia artificial? ¿Cómo motivar? Obviamente estamos aquí maestros, padres y los chicos. ¿Cómo nosotros podemos ayudar a que haya ese incentivo real de nuestros hijos y que sepan que no, el internet no es solamente para el TikTok o sus redes? Eso es mi pregunta. Muchas gracias. Muy amable. La pregunta sería, ¿cómo motivamos a nuestros hijos para que puedan encontrar la profesión de sus sueños, para que puedan realizarse profesionalmente y sean felices, que es lo que nosotros queramos? Aquí sí voy a basarme en un ejemplo en Corea. En Corea pasa una cosa bastante interesante. Por el rápido desarrollo económico que hemos tenido, tiene un efecto negativo extremadamente grande, que se ha vuelto extremadamente capitalista. O sea, la gente suele escoger las profesiones que ganan más dinero, no porque sean de interés, sino es porque ganan más dinero. Por ejemplo, medicina, leyes, son las más, digamos, populares en Corea, porque los médicos en Corea realmente ganan grandes cantidades de dinero, y los mejores estudiantes van a estudiar medicina, solamente porque ellos pueden estudiar. Porque en Corea no cualquier persona puede estudiar medicina, tiene que tener realmente notas extremadamente altas para estudiar medicina. Pero nuevamente, como habíamos indicado, si estos son felices, el nivel de felicidad en Corea es extremadamente baja. Y la gente se sorprende. Yo tengo muchos amigos ecuatorianos, latinos en Corea, y ellos se sorprenden, wow, Corea es un paraíso. No hay delincuencia, es totalmente seguro, te puedes quedar dormido en la calle, en un rincón totalmente oscuro a las 3 de la mañana en minifalda y no te pasa absolutamente nada, ¿sí? Y eso pasa a veces con algunas borrachitas en Corea, pero obviamente la gente lo encuentra un paraíso. Existen muchas oportunidades laborales. Si uno no tiene expectativas de trabajar en cuello blanco, uno puede trabajar en los campos agrícolas, en las fábricas, y hay empleos realmente de sobra. Pero obviamente los coreanos no quieren trabajar ahí. ¿Por qué? Porque más del 70% de la población coreana tiene un título universitario. Y es un efecto contraproducente. Es el país que más población tiene título universitario. O sea, tú coges 10 personas en la calle y 7 son licenciados, ingenieros, abogados, etcétera, etcétera. Pero no hay tanto trabajo para ellos. Pero hay mucho trabajo, ¿sí?, de cuello azul, que trabajan en las fábricas. Entonces ellos no quieren, yo licenciado, yo abogado, trabajar en un campo, lo siento mucho, ¿sí? Entonces, obviamente, la gente que viene, migrantes de otro, es un paraíso. Hay comida, mucha comida, variedad de comida, hay trabajo, hay seguridad, etcétera, etcétera, pero el nivel de felicidad en Corea es la más baja del mundo. Todo el mundo se siente infelices. Inclusive hay un término que nosotros llamamos como Hell Joseon. Joseon era el nombre del país en la antigüedad, en los imperios. Hell de infierno, estamos indicando que Corea es infierno, o sea, Corea es un infierno. Esa es la expresión de los jóvenes en la actualidad. Entonces, ocurre este problema, la que ustedes hacen, porque no hay un matching de la felicidad como un actor de la sociedad.
yo tengo que ser un actor de la sociedad que sobresale, que gane mucho dinero, que tenga el mejor carro. En cambio, la felicidad es una cosa a la segunda parte. Respondiendo a eso, ¿sí? Yo creo que la felicidad debe estar antes de cualquier cosa. Ahora, los cambios tecnológicos que estamos teniendo dice que tal vez tengamos ciertas preferencias en ciertas carreras, en ciertos estudios. Todo el mundo habla de STEM. ¿Sí? Dice, ahora estudiar literatura sería un pecado. ¿Sí? Estudiar, qué sé yo, no sé, artes liberales sería pecado. ¿Sí? Porque todo está orientado a STEM. Pero yo no digo de esa manera. Como les había indicado, sus niños cuando salga al campo laboral va a estar trabajando en cosas que no se han inventado todavía. Y ellos van a cambiar al menos de 2 a 3, 4 veces de trabajo por los cambios que van a existir. Entonces van a tener que educarse constantemente. Entonces yo me apostaría por la felicidad. Yo estaría guiando a mis hijos qué le gusta, para qué es bueno. Y aquí también viene la interrogante, porque hay personas que son muy buenos en ciertas cosas, pero no le gusta hacer eso. Hay otras personas que le gusta mucho esto, pero no son buenos para eso. Entonces yo tengo que decidirme al cual me voy. Y esa es la duda que se pueda generar. Porque hay personas, por ejemplo, que quieren ser artistas, que quieren ser cantantes, pero tienen una voz realmente fatal. Y eso con entrenamiento ni de Michael Jackson que reviva, o sea, va a poder cambiar eso porque es algo ya que viene de la parte biológica, o sea, ya no se puede hacer eso. Entonces ahí viene un poco la guía, tal vez dice, tú no puedes ser cantante por estas razones, obviamente enseñarles que él pueda entender paulatinamente, pero puede convertirse, que se dio, en escritor, puede convertirse en músico, o puede convertirse en editor de videos musicales, o sea, le puedo orientar, puedo la guía adecuada, pero que esté ambientado a lo que le gusta, pero que pueda ser bueno también hacia ello. Nuevamente, si es que ustedes no dedican el tiempo adecuado en sus hijos, no pueden entregar la mejor educación. Mucha gente piensa que yo pago el mismo mejor colegio, yo pago la mejor tutor, yo pago esto, le estoy entregando la mejor educación. Eso no es educación, estoy entregando conocimientos, pero no educación. Y la educación nuevamente tiene que comenzar desde la familia. ¿Sí? ¿Quiénes más están interesados en sus hijos? Los profesores no están interesados en sus hijos. O sea, ¿quiénes van a interesarse realmente por sus hijos? Son los padres. Y si tú no inviertes tiempo en tus hijos, no vas a entender los gustos, no vas a saber cuáles son sus intereses, cuál es lo que hace feliz, y esa guía y la experiencia de vida que todos nosotros tenemos, podemos darle la guía más adecuada. Entonces yo lo que haría es enfocarme en mi hijo, verificar qué le gusta, qué no le gusta, verificar si es que tiene talento, si tiene talento, apoyarle en todo lo que pueda, si es que no tiene talento, reorientarle para que siga haciendo lo que le gusta, pero desde otras perspectivas, que sería la mejor solución a mi criterio que le puedo indicar. Muchísimas gracias, profesor. Y me hiciste acuerdo, hace como menos de un año tuvimos una charla que se llamaba el Ikigai, ¿recuerdan los que vinieron? Y era precisamente que los papás debemos de enfocarnos para poder identificar cuáles son aquellos talentos o competencias sobresalientes de nuestros hijos que les gusten para poder desarrollar. Y en el colegio sí intentamos pues potenciar estos talentos. Muchísimas gracias. Yo le quiero dar al profesor primero una plaquita de reconocimiento, agradecimiento, porque yo sé que fue para él también un esfuerzo haber venido acá. Profes de universidades grandes y vino a un colegio chiquito en Sangolquí. Y bueno, los papás sí conocen eso, nosotros tenemos como esas caricias vigosquianas que les damos, cositas que son del LEF en Navidad al principio, y quería entregarte con mucho cariño para que nos conozcas un poquito más. Muchísimas gracias. Y bueno, queridos papitos, gracias por darse cita en sábado esta es la segunda charla de este mes de Escuela para Padres. Ya saben, aquí cada mes tenemos nuevos temas y espero que haya llenado las expectativas. Yo creo que sobrepasó de todos nosotros esta charla. Afuera les vamos a brindar una dulce espumilla para que se vayan con su premio por haber participado en estos eventos que les hacen a ustedes ser mejores padres. Muchas gracias.